Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a esta cita con la actualidad y la opinión que vamos a compartir hoy con Antonio González Jerez, director de ABC en Toledo y en Castilla-La Mancha. Buenas noches, querido Antonio. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí, como siempre. Igualmente. También lo vamos a compartir hoy con Antonio Illán. Profesor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y encantado de estar en el braserillo. Para dar espectáculo, como siempre, y, además, y quitándole esas ocupaciones que él tiene de teatro, de eventos, de música. Los musicales no le gustan mucho. Sí, como no me va a gustar sí, la música, pero no todos la los música musicales, en casa. no todos los musicales. La música sí, pero los musicales son bueno, otra cosa. Oye, ¿no? Dentro del género musical hay desde la ópera a la zarzuela, pasando por el musical y por la revista y tal, pues hay todo mucho. lo que sea cultura. Sí, señor. Y Carlos Muñoz, periodista. Buenas noches, bienvenido, querido Carlos. Muy buenas, don Jesús, y a los Antonios. Un placer Buenas tenerte noches. aquí. Bueno, hoy vamos a tener luego un invitado muy especial que ha tenido un protagonismo, que ha estado muchas veces aquí, muchísimas veces durante muchos años, y que esperemos que lo siga estando como político. Ha sido tertuliano como ustedes conocen, pero también político, defendiendo pues hasta hoy, martes 14 de marzo, a un partido como Ciudadanos, porque ya se ha dado de baja y ha presentado su nuevo proyecto, su nueva aventura política. Así que hemos decidido que esté hoy compartiendo con nosotros luego en el segundo bloque Julio Comendador, que ha presentado su partido hoy, precisamente en el corazón de la capital de Castilla-La Mancha, de Toledo, su propuesta política que se denomina ahora, ¿cómo era? Primero Toledo. Claro, yo digo, esto no sé si se le habrá copiado o le habrá venido el llamamiento, Antonio, de American First del señor Trump, ¿no? Primero América, primero los americanos. No creo que vaya por ahí, sino que habrá sido mera casualidad. No se peina como Trump. No, Me adelanta, Julio, que está todo registrado. Sí. Todo está registrado. Pues ¿verdad, entonces Carlos? Trump se lo ha copiado al buen amigo Julio Comendador. Bueno, antes de abordar los asuntos que son noticia, sí me gustaría escuchar vuestra opinión al respecto de la jornada del pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que se celebró en Castilla-La Mancha dentro de la normalidad, podemos decir, de una jornada de reivindicación. También es cierto que de un tiempo a esta parte no son multitudinarias las concentraciones o manifestaciones del 8M, a la vista está, y no sé si pensáis que puede ser debido a los puntos de vista tan distintos de las mujeres de los partidos políticos, formaciones, colectivos, Carlos, que hemos visto que sobre todo es quizá el año donde más desunidas han estado, ¿no? Mira, si esto es muy sencillo. Cuando en el 2019 te encontrabas que había 700.000 personas en estas manifestaciones y ahora, según los datos de la organización, en la marcha de la señora ministra, de Irene Montero, había 17.000 personas, pues para poder enmarcar esto, quiero decir que esa manifestación multitudinaria de la que presumía Irene Montero, bueno, pues si juntáramos a todas esas personas cabrían en el campo del Rayo Vallecano. O sea, quiero decir, para que la gente sepa lo que estamos hablando. Y si no es vergonzoso, y quiero sacar 2 puntos rápidamente, no sé, que tenga la osadía de decir, cuando la delegación del gobierno avisaba de que habían sido 17.000 personas las que habían estado en esa manifestación, que ella dijera que eran 700.000, pues hombre, entre 17.000 y 700.000 puede haber horquillas, pero ese disparate yo creo que es para que lo haga ver. Claro, hay, Antonio, formaciones, partidos políticos colectivos que profesan, digamos, feminismos distintos y dispares. Ha sido y fue una jornada controvertida. Hay una importante mayoría de ciudadanos que piensa que el feminismo debe ser un movimiento político y social, o mejor dicho, una teoría y una perspectiva que postula, que demanda el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, pero yo creo que hay mujeres que militan, no creo, estamos viendo que hay mujeres que militan en partidos que ese feminismo le llevan al campo de la polémica permanente, Antonio. Es una lástima, porque yo creo que los temas que llevan centrando el feminismo o la agenda feminista desde hace mucho tiempo, pues siguen pendientes ahí. Yo creo que no se ha alcanzado ni la igualdad real y efectiva de la población española, y yo creo que eso es un tema genérico. Ahí está la defensa de los servicios públicos, la vivienda digna, los feminicidios, los problemas concretos que afectan a las mujeres inmigrantes o en situación irregular, que hay tantos problemas de la mujer que me parece ridículo que haya
dos vías de reivindicación que se tan ofuscadas la una con la otra, ¿no? Cuando realmente su tema común, el defensa común, que es la igualdad, alcanzar los derechos de todas las mujeres, me parece que no debiera ser puesto así en solfa, ¿no? Pero ¿quién ha tenido la culpa? A mi modo de ver, la ley trans y el sí es sí. Es decir, se han enfangado por pequeños detalles de dos leyes, y yo creo que han puesto un poco en entredicho la lucha feminista que creo que debe seguir. Claro, es el caso, Antonio González Jerez, de las ministras y políticas de Podemos, que no fueron unidas, como dice Carlos, con las ministras y políticas socialistas y con otros colectivos feministas o femeninos, que han ahondado, aunque digan que no, en una brecha, como dice también Antonio Llán, importante, que también tiene como eje principal eso, lo que acaba de decir, la ley del solo sí es sí, la ley trans, que no fue votada, por cierto, lo quiero recordar también, porque no hemos hablado, en otro apartado, por los socios del gobierno. No se votó esa parte de la reforma de la ley, mientras que PSOE, PP y Vox, lo escuchan bien, PSOE, PP y Vox votaron a favor. Una votación en el Congreso que puso de nuevo en entredicho la relación de la coalición de un gobierno, que en lo del 8M, como en otros tantos asuntos, toda España ha visto, Antonio, que las izquierdas no van para nada unidas. No, has dicho al principio que se ha celebrado el acto, se celebró dentro de la normalidad. Yo diría, Castilla-La Mancha. En Castellano tampoco, porque tampoco. No ha sido dentro de la más absoluta anormalidad. Es decir, yo no recuerdo un 8M como este, ¿no? Por ejemplo, ese mismo día, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, celebró un acto aparte también. No recuerdo si fue en Moncloa, en otro sitio, pero que estuvo en Moncloa, sí. Hubo un acto, digamos, particular, y luego, el institucional o oficial, como quieras llamarlo, fuera. Es decir, yo creo que no se puede hacer feminismo, hay que decir feminismo a favor de, no en contra de. Es que estamos siempre en contra de algo. Para reivindicar una cuestión hay que estar a favor de esa reivindicación, no en contra de no sé qué supuestos personas o movimientos que van, pues, en fin. Es que esto no hay por dónde pillarlo. Es que no hay por dónde pillarlo. Antonio decía antes alguna serie de cuestiones, pues la igualdad, pues los salarios, la conciliación laboral, el poder atender a los hijos adecuadamente, en fin, multitud de cuestiones que son las que realmente, y lógicamente los casos de agresiones, por supuesto. De eso no se habló prácticamente, en absoluto, únicamente de las cuitas políticas que no llevan a ningún sitio, y se demostró ahí una desunión total y absoluta. Y claro, y decía Antonio por dos cuestiones no menores, es la ley trans y la ley de sí es sí. Es que no se ha visto una cosa semejante, es que es una sinrazón, fuera del sentido común lo que se quiere hacer en el caso de los trans, o sea, sin informes de ningún tipo, a los 14 años o 16 años, es que no hay por dónde pillarlo. O sea, vosotros en vuestras familias queréis realmente que alguno de vuestros hijos lo haga así, de esa manera, ¿lo queréis? Dejadme una puntualización, os dejo, simplemente, en la normalidad, para que quede claro, fue en el acto institucional de la Junta de Castilla-La Mancha, que tampoco hubo unión con el principal partido de la oposición, con el Partido Popular, que dijo que no iba. Pero en cuanto a la celebración, es que esa celebración que hizo el gobierno de Castilla-La Mancha no se ha podido hacer en Madrid, no se ha podido hacer con los socios del gobierno. Carlos y Antonio. Lo ridículo era que lo que estaba diciendo Antonio ahora mismo, o sea, que tú con 14 o 15 años no te puedes tomar una cerveza, pero sí te puedes cambiar de sexo. O sea, es que no tiene... O necesitas receta para un no tiene ningún sentido. Por decir ejemplo, una marca, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Y puedes tener un pájaro en una jaula. Por ejemplo, igual. O sea, es que estamos llegando a unos extremos que demuestran que la gente lo que busca es normalidad. Dice el pájaro, es que claro, no es solo la ley del solo sí es sí, la ley animal, que eso es controvertida, todo lo que viene por esa parte. Pero ya el colmo, en las relaciones sexuales, ¿cuántas clases hay? 30 y tantas creo que eran, ¿no? O sea, y bueno, no, y es que las clases de género son 35, que ya conoce la policía, y a mí la que más me ha sorprendido de todas, las otras las puedo compartir, podemos compartir que haya gente que no esté a gusto con su sexo, pero que haya personas que, no sé cómo se llaman, no sé si no conforming o algo así, que es como que no saben lo que son, si son... Pero además del sexo femenino o masculino. Pero además en una cuestión de la esfera personal, te dicen cómo tienes que hacer el amor o cómo tienes que mantener una relación, si es solo acompañado o acompañado de otro. Espera, porque una de las cuestiones que están causando rechazo en la mayoría, como en Antonio González Jerez, de sectores de la sociedad, es el permanente tono bronco, las declaraciones fuera de lugar, las salidas de pata de banco de miembros o miembros
de Podemos, O miembros. o miembros principalmente, que realizan declaraciones pues que creemos que en boca de personas que están al frente de ministerios, que están al frente de direcciones generales, o como es el caso, de secretarías de Estado, no tienen ni un pase, señores. Primero porque es faltar al respeto a mucha gente, meterse, como dice Antonio González Jerez, el director de ABC, en su intimidad, o dar doctrina sobre cómo deben ser las relaciones sexuales. O sea, yo creo que la mayoría de mensajes que se están lanzando permanentemente están provocando que la gran mayoría de las mujeres y del propio feminismo de este país no sea representado por mujeres como Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Igualdad del Gobierno de España, abonada a la polémica diaria, una secretaria de Estado de Igualdad y brazo derecho de Irene Montero, que volvió este fin de semana pasado a dar muestras de su verborrea y su ignorancia, esta vez a costa de señalar al 50% de la población, es decir, a los hombres, como violadores. No tienen desperdicio estas declaraciones. Una mirada profundamente transfoba, aquella que piensa que una persona va a pasar por el registro para cometer una violación. Los hombres no necesitan el registro civil para ser violadores, lo son, y desgraciadamente en nuestro país lo son bastante. Los hombres en este país son bastante violadores. Antonio. Antonio, bueno, sí, Antonio. No me veo reflejado aludido, ¿no? En ese sentido de la violación, pero yo he defendido siempre que el político es una persona que debiera servir de ejemplo a la sociedad, porque la sociedad ve en los que están arriba modelos para imitar, ¿no? Y esa falta de educación, quiero decir, no solo ya de educación política, porque esta señora no sabe, Antonio, que la mayoría de los que votan son gente normal y corriente y la mitad son hombres y tal, para decir que todos así como que genéricamente son violadores. Pues violadores habrá un número, los que sea, lo mismo que hay un número de chorizos o hay un número de corruptos. Pero no creo que la inmensa mayoría de la mitad de la población española sea corrupta, ni la inmensa mayoría de la mitad de la población española, hombres, sean chorizos, ni la mitad de la población española sean violadores. Me parece que en una Secretaría de Estado son palabras que políticamente incorrectas y personalmente ineducadas. Está ilustrada. Pero ¿dónde está quien tiene que estar aquí poniendo orden? Pero si es fácil, es que está, eso es otra cosa. Insisto, está ilustrada porque para mí está al mismo nivel que su jefa, Irene Montero. Es la número 2 de... Ya, pero no tiene nada que ver. Es la número 2. Yo creo que Irene Montero habla, no compartirás lo que diga, pero argumenta bien, y esta es una Yo creo que tienen un pique a ver quién dice más tonterías. Que el otro día, por ejemplo, en la manifestación, yo no sé si lo visteis, iba delante de aquellas otras que iban haciendo un eslogan que para mí es una barbaridad. Pero, porque el aborto es malo para todos. Pero no hace esa de militancia del Partido Popular al alcalde de Villar de Caña, por ejemplo, por decir eso. Pero y el presidente del gobierno con una secretaria de Estado, de verdad, dice Abascal, dice Abascal, vino después también. Ahora te dejo, pero dice Abascal que siga, por favor, que no la quiten. Lo dice Abascal y el PP. El otro día están dando palmas con las orejas porque dice, cada día que habla o cada día que ponemos un vídeo de esto, pues son votos menos para la izquierda, para el PSOE. Porque es que tampoco Pedro Sánchez dice nada, ni ninguna ministra. Y luego te voy a dar datos de una entrevista, de un artículo del Mundo, del diario El Mundo, que ha entrevistado a miembros de Podemos actuales y a exmiembros de Podemos que han hecho una radiografía de Irene Montero que te vas a quedar loco. Que salió luego, posteriormente, después de la polémica, pues eso, no solamente un ignorante sale al ataque cuando descubre que ha hecho algo mal. Entonces esta señora después se graba, ella muy mona así con un selfie y empieza a decir, dice, es que cualquiera que vaya a una manifestación sabe que este tipo de declaraciones y de este tipo de soflamas se hacen. Sí, bonita. El problema no reside en que se hagan, el problema reside en que tú lo difundas y el que tú salgas diciendo, es que esto es normal. Ahora yo doy la vuelta a esto. ¿Qué hubiera pasado si esas declaraciones son de Vox a Podemos? O sea, habría habido manifestaciones podemitas, habría habido manifestaciones exigiendo que cesaran a ese señor y tal, pero en cambio aquí no pasa nada nunca. Lo grave es que ha pasado una semana y sigue siendo secretaria de Estado
de igualdad. Y de llamar Ese- machistas a los es que así jueces. vamos a ver. Yo creo que hay unanimidad, vamos, absoluta, no sé, el 97% de los ciudadanos de este país que están de acuerdo en que esa señora no puede seguir un minuto más. Pues sigue ahí y cobrando un suculento sueldo, por cierto. Y eso no puede ser. Yo creo que, además, tener por lo menos la cualidad humana y personal, es decir, me he equivocado y lo siento y, en fin, procurar que esto no vuelva a ocurrir. Pero nada. Es que, bueno, si ya no lo hicieron con la ley del sí así, que lo grave, que violadores estén en la calle, no lo hicieron, no reconocen ese fallo, ese defecto, pues esto, Pero, dirá, Antonio, esto pecata minuta. Antonio, dice Illán que se ha equivocado. Vamos a ver, esta chica es reincidente en la equivocación. Sí, por y una supuesto. persona reincidente en la equivocación creo que no está capacitada para regir los destinos de cualquier secretaría No, pues- de Estado de lo que sea. Pues Porque esta después, chica... se vuelven claro, a ir a es la Nueva misma- York otra vez pero es allí que a proclamar la es igualdad. la misma que dijo previo al 8M, porque cada vez que habla sube el pan. Es la que afirmó que el Satisfyer, que es un estimulador... Ese chiste me ha gustado, que Sí. cada vez que hablas sube pan. Pam, sí. Bueno, la llaman, Sí, sí. no, la llaman de todo con eso, hay muchos memes sobre ella. Bueno, decía que es Pim, la que afirmó pam, que el pim. Satisfyer, que es un estimulador femenino, es una máquina para matar fascistas. Otra perlita, otra polémica más que puso a mujeres y hombres patas arriba, y que grabó ella misma, la acaba de decir ahora mismo Carlos Muñoz, una secretaria de Estado que se reía a carcajadas de la excarcelación de los violadores antes, y que el mismo 8M, en la manifestación, se hizo un selfie, grabó un vídeo en el que las mujeres que estaban detrás de ellas, de Podemos y compañía, cantaban: qué pena que la madre de Abascal no pudiera abortar. Esta es la política a favor de las mujeres de la número 2 de Irene Montero. No me extraña, repito, que desde la derecha brinden cada vez que esta gente abre la boca para decir algo. Y luego nos tiramos de los pelos diciendo que por qué 17.000 personas han ido a la Se manifestación. lo pregunto a 3 hombres. En el anterior programa lo hice. Se lo pregunté a la socialista Guadalupe Martín, que estaba sentado don Antonio Illán, y se lo pregunté a la diputada regional del PP y alcaldesa de Villatobas, que estaba aquí con nosotros el otro día. ¿Qué tipo de feminismo creéis que entonces es necesario propugnar para un mejor desarrollo de la sociedad? ¿Cuál debe ser, a vuestro juicio, Pues Antonio? yo, lo que te he dicho antes, yo creo que hay una agenda pendiente que hay que seguir luchando por ella, que es la idea de la igualdad y la idea de normalizar la situación en el género personas, ¿no? Donde todos somos iguales, hombres y mujeres. No tiene más historia y ahí quedan datos, pues ya te he dicho antes, la defensa de los servicios públicos, has apuntado cantidad de ellos, pues la violencia, pues todos los El elementos que feminismo hay. tradicional Claro, de toda la vida, ¿no, Antonio? En conciliar o sea, hay la 100 vida años, diaria de hay las 100 mujeres. años de lucha, porque La- va a haber una divergencia ahora Las- por pequeñas menudencias, Claro, como claro. son ser muy obcecado con un tema. Yo creo que hay que defender los derechos de todos, pero el derecho del mínimo, quiero decir, los trans, no pueden ser la generalidad, tienen que tener sus derechos. Y hay que Yo creo que si lo defenderlos. resumimos Pero en no hacer hay- lo contrario a lo que se está haciendo, yo creo que Hombre, lo va a tampoco entender lo todo el contrario, mundo. ¿no? Pero ¿cómo veis vosotros? De lo actual, de lo que hemos comentado, es todo lo contrario. eso- La gente lo va a entender perfectamente. Eso que ya se ha oído de que la gente trans va a tener mejores condiciones laborales o que va a tener mejor acceso al trabajo, ¿qué diferencia hay? Vamos a ver. Pero sí que son, Vamos son a ver, milongas. es que y hay una esto cuestión es también electoralismo. que no hemos abordado, que es todo lo que nos cuesta este mal feminismo. Es que nos cuesta mucho dinero. Un mal feminismo encima nos está costando presupuesto, porque no se está ejecutando bien. ¿Gastamos dinero para qué? Un despilfarro, es un chiringuito para muchas de estas mujeres. Y el Ministerio de Interior necesita dinero, ¿verdad, Antonio? Necesita dinero el Ministerio de Interior para los guardias Sí, civiles, por para la supuesto. Policía Nacional, para medios, para cuarteles, para comisarías, para agentes que se Lo que más necesitan. le duele a la gente que se gaste dinero de todos en Sí, sí, de Y el de manera bienestar inadecuada. social y el de este ministerio también, también. también. Sí, sí, Y el pero de Agricultura yo creo también. que Pero es todo que como se lo gaste malgastan. en el buen sentido. ¿Cuántos viajes o han en ido la buena vida, a Nueva York ya? En la buena vida. ¿A qué? Permíteme que te dé un ejemplo. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, difícilmente puede encontrarse algo más vergonzoso de ese ministerio. O sea, se han gastado miles, y cuando digo miles son miles de millones, en hacer camisetas, en hacer batucadas, en hacer paesadas.
Y se supone que es un pacto de Estado contra la violencia de género. Es decir, actuaciones que redunden en evitar la violencia de género. Y hasta, yo creo que cualquiera que nos esté viendo sabe que hacer una batucada o que hacer unas camisetas no frena la violencia de género. Lo que lo frena es dar más dinero al Ministerio del Interior, más casos, desgraciadamente. dar más dinero a Interior, dar más dinero para cultura, dar más dinero para servicios sociales. Y así cuando yo he puesto el ejemplo del Ministerio del Interior, es que el Ministerio del Interior está solicitando más ayuda, mira, más pulseras para los violadores, más agentes para perseguir. Ojo, no se necesita, no necesita el Ministerio de Justicia ahora mismo que tiene de huelga pues claro, a los secretarios judiciales más dinero que el Ministerio de Igualdad, por favor. Que esta gente ha venido al Congreso de los Diputados el otro día a decir, bueno, esta era de Esquerra Republicana, dijo a toda la bancada de las mujeres de la derecha, a hombres de la derecha, no hagan el amor a las mujeres y despiértenla antes. Pero vamos a ver, ¿con quién se acuesta esta gente? ¿Qué problemas sexuales tienen para estar todo el día hablando? Pero ¿con quién? Yo creo que la gente tiene una vida íntima normal. Dice, la penetración no, por favor, la autoestimulación. Pero bueno, ¿dónde vamos a llegar? Es que te lo están diciendo, porque es pecado, lo otro es pecado. Con el sexo habría que ir un poquito... Te están diciendo hasta lo que tienes que estudiar. Con la libertad, ¿no? Es decir, yo volvería un poquito al My Flowers. Sí, aquello era mucho más amable, ¿no? que esto de ahora, ¿no? Le llaman el monasterio de igualdad, aquello, ¿no? porque parecen de verdad la auténtica Inquisición, que intentan decirnos cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que desarrollar nuestra vida íntima, cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que caminar, si tienes que comer, no tienes que comer, lo que tienes que decir, cómo tenemos que hablar. Es que además da la monasterio de igualdad. De que algunas tipo de personas que pueden ser una minoría, plantarlas como una superioridad, una preferencia. Todos somos iguales, ni los trans ni los no trans son unos más que otros, son iguales. Pero es que parece que unos son más que otros también. Claro, por cierto, quizá haya mucha más libertad en los monasterios españoles. Pero que no, lo que no tiene sentido, de verdad, es que es tremendo. O sea, que es un encorsetamiento tan brutal, bueno, y a mí es que me sienta mal. No demos más publicidad. Por favor, que es que nos llaman violadores y hay que comértela. O sea, verdad. Bueno, señores, no tenemos, me dicen que no tenemos la portada del Mundo, el artículo del Mundo, no tenemos la imagen, pero sí que les cuento, claro, para conseguir eso, todos los que estamos hablando, pues necesitamos dirigentes calmados, serios, capaces, políticamente, digamos, correctos, ¿no? Pues el diario El Mundo publicaba hace unos días un reportaje basado en entrevistas con miembros actuales y pasados de Podemos, o sea que no es sospechoso el artículo, y todo nuestro respeto a todos los medios de comunicación, que califican a Irene Montero como fuego y furia, como un cóctel explosivo que lo tiene todo para provocar mucho odio en muchos sectores. Tampoco tiene desperdicio el artículo, y está claro que este país tiene a una ministra, evidentemente, que es criticada dentro y fuera del gobierno, atacada dentro y fuera de Podemos, y que acapara todos los focos y todas las polémicas. Como dicen algunas de sus excompañeras, Irene Montero solo entiende la política desde la guerra, dicen quienes la conocen. Pues que haga la guerra, pero en su casa, no una casa de 50 metros cuadrados, por cierto, en el chalete y de puertas para afuera, que nos deje en paz, eso es lo que tiene que hacer. Enseguida, más cosas aquí en el Braserillo, hacemos una mínima parada para que ustedes vean unos buenos consejos y recuerden que estamos esperando también al protagonista del día aquí en la ciudad de Toledo, que ha sido Julio Comendador, que ha presentado su nuevo partido político, una plataforma de electores, podemos decir, que pues nos va a presentar también aquí, en este medio de comunicación y en este Braserillo donde tantas veces ha sido tertuliano. Enseguida aquí, en el Braserillo. El Braserillo, hoy muy especial, hoy con Antonio González Jerez, con Carlos Muñoz, con Antonio Illán y con alguien que se acaba de sentar a esta mesa alrededor del Braserillo, con alguien que se ha sentado en esta mesa, alrededor, mejor dicho, de esta mesa, que no es otro que nuestro buen amigo Julio Comendador, que ha dado grandes noches y debates en este programa hasta hoy, en las filas de Ciudadanos, porque desde este mismo martes 14 de marzo emprende una nueva aventura política. Ya se había comentado esa posibilidad y hoy se ha hecho efectiva. Julio Comendador, concejal en el Ayuntamiento de Toledo y diputado provincial del Partido Naranja, esta misma mañana en plena plaza de Zocodover, en pleno corazón de Toledo, de la ciudad imperial, ha presentado la marca El Partido Primero Toledo,
con el que va a concurrir, ahí tenemos ese momento de la rueda de prensa, a pleno sol, con el que va a concurrir a las elecciones municipales, saliendo así de Ciudadanos y poniendo en marcha esta plataforma de electores. Comendador ha dicho que le mueven las ganas de trabajar en un proyecto que ponga a Toledo en el lugar que se merece, que es un diputado combativo y lo va a seguir siendo, señalando asuntos locales como la Vega Baja, el Río Tajo o el bienestar social, como algunos de los puntos importantes de su campaña, centrada solo en Toledo como ciudad y fuera del debate nacional, y que va a formalizar también su baja tanto de concejal como de diputado provincial, donde ya lo ha hecho, por cierto, ha sido en su partido hasta hoy, Ciudadanos. Julio, buenas noches, bienvenido, amigo. Buenas noches, Jesús, qué bien. Bueno. Aquí estamos otra vez en casa. ¿Y cómo te encuentras ahora mismo? Hombre, es un día de tener todo a flor de piel, porque ha sido todo un proceso muy acelerado, porque yo, ya me conocéis, que a mí me gusta hacer las cosas bien, he esperado a que se acabe la legislatura, los tiempos políticos, por así decirlos. El viernes pasado, por ejemplo, tuvimos el último pleno de la Diputación antes de la convocatoria de elecciones, y era algo que se estaba gestando y por fin ya ha podido salir a la luz. Hoy es una agrupación de electores, lo digo por ir aclarando cosas, porque no es un partido político, eso es un modelo que nunca se ha hecho en Toledo, por eso esta mañana he dicho que es un hito, por así decirlo, en la historia de la democracia de la ciudad de Toledo, eso es así. En otros lugares europeos están más acostumbrados, en España había algunas pruebas, y aquí en Toledo pues es la primera vez que va a haber una alternativa municipal 100% con personas independientes. ¿Sin filiación política? Efectivamente, por eso, por coherencia, también he cursado de baja de Ciudadanos. Insisto, no es un partido político, pero bueno, hay que hacer las cosas bien, y por coherencia avisé al partido la semana pasada que lo iba a hacer, y así lo he hecho esta mañana. Sí. Bueno, Antonio, es verdad que Comendador, bueno, sabemos, si él no lo puede confirmar ahora, se lo podemos preguntar, ha sido un político combativo, como él dice, pero que se ha movido mucho, muy activo, ¿no? Sí. Y que seguro ha tenido oferta. ¿Alguna oferta? No sé si nos puedes desvelar si has tenido de otros partidos, alguien que se ha acercado a ti y te ha dicho, Julio, ¿te interesaría formar parte de...? Pues eso de ser tan activo, como comentáis, uno no sabe si es bueno a veces para los partidos tradicionales, ¿eh? Y es verdad que lo puedo comentar aquí, ha habido alguna conversación, pero ellos me conocen como soy y saben que precisamente mi forma de ser siempre ha sido muy independiente. Yo me inicié en estas andaduras locales hace 8 años, de ahí me rescató el Partido Ciudadanos, que venía con estos aires, un partido al que le tengo mucho que agradecer, tanto a la estructura organizativa como a las personas, a los toledanos que hace 4 años cogieron la papeleta de Ciudadanos, compañeros concejales que gracias a ellos, ya sabéis que hubo como unas elecciones dentro del Partido Judicial de la Sagra para que yo pudiera ser diputado provincial, concejales que incluso ayer muchos de ellos me llamaban para darme la enhorabuena y animarme ante este nuevo reto, y en este sentido pues ahora yo no he hablado con ningún partido de hacer ninguna lista ni nada, porque ellos siempre han entendido que Julio Comendador tenía otro proyecto para Toledo como así ha sido. Pero un WhatsApp sí que te ha mandado el PP, podemos decir, Vox, PSOE... De verdad que WhatsApp como tal, vamos a vernos, vamos a tomar un café, vale, pero no con ningún tinte de hablar de ninguna lista, y se ha salido, ellos sabían perfectamente que quien tenían enfrente, Julio Comendador, no iba, porque tengo la vida resuelta, es decir, yo tengo mi trabajo y que me está esperando, los que sí me achuchan es mi jefa, que me está diciendo que me vuelvo al trabajo, pero ellos también entienden y me conocen que pongo siempre Toledo delante de todo en esta época de la vida, y por eso había que matar este cartucho con esta propuesta. Yo entiendo el paso que ha dado Julio, lo entiendo, porque yo le preguntaría cómo es trabajar dentro de un partido que en los 2 últimos años todos sabíamos que era la disolución total, absoluta, la desaparición. ¿Cómo es trabajar dentro de una organización así? Porque debe ser un poco frustrante, ¿no? Y entiendo que hayas dado ese paso porque creo que te salías un poco de ese perfil, ¿no? De verdad que este paso no le doy porque Ciudadanos esté de capa caída. Yo internamente nunca me habrán visto ninguna declaración externa ni ningún malentendido externo con mis compañeros del grupo municipal, porque yo soy una persona, como me conocéis, coherente, que me gusta hacer las cosas bien. Pero sí que es verdad que en los entresijos del partido yo sí que he puesto sobre la mesa mucho malestar. Al final, lo que conocíamos todo de que los grandes partidos impiden que se desarrollen
ciudades como en este caso Toledo, pues lo hemos vivido. No interesa a la hora de contar votos en el Congreso de los Diputados, pues por irme a un caso concreto que todos conocemos, el asunto del Tajo, siempre ha interesado más Murcia y Levante, y eso yo lo he pedido explicaciones, oye, que tenemos algún posicionamiento del trasvase y tal, por ir a un ejemplo concreto, y nunca he recibido respuesta. Entonces yo ahí sí que he sido muy batallador, es así. Aún así, yo siempre he tenido la esperanza de que era un partido en el que se pueden hacer las cosas distintas, pero ha sido muy difícil encontrarlo. Carlos, sí, venga, y luego ya. Yo quería decirle a Julio dos cosas, ¿no? La primera, pues yo creo que has destacado por tener buena educación, todo este tiempo en el mundo de la política, has destacado por tener una formación, has destacado por ser coherente, lo digo de verdad, lo digo de corazón. Creo que has trabajado como un demonio, o sea, lo digo en serio, y tienes, creo, una faceta que no suele ser habitual, que es que caes bien, me refiero a los políticos del PP, y caes bien a los políticos del PSOE. Perdóname que te ponga contra la espada y la pared, pero ¿y si fuera decisivo tu voto? ¿Tienes pensado lo que harías? Sí. Pues la verdad es que es muy agradable tu comentario. Esa es la pregunta que más te van a hacer, Julio. Sí, lo que pasa que... ¿Con quién vas a pactar? Esta mañana lo decían los compañeros y a lo mejor esa pregunta en campaña podemos seguir profundizando, pero por ahora dejarme que siga palpando la sociedad toledana, porque es verdad, y de ahí nace este proyecto, de un cafetito, una cañita, una agüita, con toledanos y toledanas a los que yo les preguntaba, porque esto ha nacido de, oye, ¿de verdad que en Toledo hay este espacio independiente, que de verdad pongamos sobre la mesa los temas de Toledo? Y yo siempre me encontraba, sí. Otra cosa luego cada uno quien coja su voto y lo ponga en la urna, pero sí que entiendo que hay una gran mayoría de la sociedad toledana, yo creo que hastiada de muchos proyectos que se han venido abajo. El último así más reciente que yo viví muy de cerca fue la base logística del Ejército de Tierra, que era un proyecto que yo técnicamente lo viví en mi empresa, que iba a venir sí o sí a Toledo, y por una decisión política nacional de aquella ministra Carmen Calvo, que dijo no, eso va a ir para Córdoba, y Pedro Sánchez dijo que sí. Esos proyectos, que se nos han ido varios, podríamos hablar del AVE, y ahí nos apadrinamos con Talavera también. La Vega Baja. Vega Baja, son muchos proyectos que yo creo que sí que hay un caldo de cultivo donde el toledano pide algo más. Entonces, yo lo he dicho esta mañana, aspiramos a todo. Quizá conforme vayan pasando los tiempos y tengamos algún dato de encuestas y tal, a mí me conocéis, yo soy una persona muy sensata y podremos hablar de ese tipo de escenarios, pero por ahora, de verdad, dejarme que sigamos palpando. ¿Fueron determinantes los independientes para formar gobierno? Sí, por eso, sí, lo tenemos claro. Gracias, Carlos, sí. Bueno, yo creo que le conozco porque es un político que va al teatro. Y eso es importante. La política que, también. La Feria del Libro, de los pocos que van a la Feria del Libro a ver libros, no a tirarse fotos en las casetas. Es un político atípico porque es muy activo, es jovial, habla bien, hace calle, tiene su medio de comunicación. Tiene su vídeo, su YouTube, también es un político su red. Que está con la gente, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece que es muy interesante que gente como él esté en política, porque en principio no se le conoce maldad, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Yo creo que sería un buen apoyo para Milagros Tolón si lo necesitara, ¿no? Y la pregunta... Y lo digo sin ningún interés. Y después del masaje, la pregunta que le harías, ¿cuál? Pues no, que apoya a Tolón, en base a lo que ha dicho. Eso le estaba bueno, Julio, ahora, ahora mismo nos encontramos con PSOE, con PP, con Vox, con las confluencias de Izquierda Unida y otros partidos de la izquierda, y con Primero Toledo, tu formación de electores, ¿no? O sea, tenemos 2, 3, 4, 5 de momento opciones polarizadas en el Ayuntamiento de Toledo, y podrían venir alguna más incluso, ¿no? A mí es que me alegraría que saliera, porque gente como él... Y luego, perdón, es bueno que no se nos olvide... Divide y vencerás o divide y perderás. Que no se nos olvide Esteban Paños, Ciudadanos. Ciudadanos, o sea, que son 6. Son 6 opciones. Sí, falta, a ver, ¿cómo ves este partido de fútbol que tenemos ahí el 28 de mayo? Bueno, ahora mismo hay 5 fuerzas. Una pequeña liga. Sí. Ahora mismo hay 5 fuerzas políticas. Y aún así estuvo a punto el Partido Socialista de llevar mayoría absoluta. Es imposible, vamos a hablar claramente, de que haya un escenario de mayoría absoluta por ninguno de los dos partidos grandes, y ahí hay mucho espacio, de verdad, mucho espacio. Está la herencia del 15M, de ese hastío de pedir transparencia, rendición de cuentas, regeneración democrática, que tampoco en los partidos, ahí tengo que entrar en mea culpa, porque
como representante institucional que he sido estos 4 años de Ciudadanos, pues no hemos sabido llevar a la gente como que de verdad íbamos a cambiar eso. Entonces, pues se puede quedar eso en 3, en 4, en 5. Yo creo que es bueno y es muy sano democráticamente, sobre todo cuando pongamos sobre la mesa, oye, primero Toledo, aquí háblale a tu ministro, háblale a tu consejero, Toledo que aquí first. primero Toledo. Te tengo que hacer esa pregunta también, Julio. ¿De por qué? Por el... Bueno, yo he dicho al comienzo ¿Sí? que me has adelantado, antes de entrar en el programa, A ver. que todo está registrado. Es que es muy difícil registrar cualquier marca en España. Sí, ¿lo sabes, sí, es Carlos? verdad. Entonces, claro, American First, que fue el llamamiento, la proclama de Donald Trump, ahora primero Toledo, ¿tiene algo que ver? No. Pero Vamos, barajaste muchos nombres, ¿no? Me lo han, como me lo han dicho esta mañana y tal, he estado consultando un poco y es verdad que es un movimiento que nace antes de la Primera Guerra Mundial, quiero decir, lo de American First Sí, y demás, sí. es así como muy manido. Yo intentaba, porque claro, esto de las confluencias y demás, lo poco que hay de cultura democrática en nuestro país es que era solo ideología de izquierdas, vamos a hablar en plata, ¿no? Y de verdad que yo creo, y las personas que estaban ahí esta mañana rodeándome y las que vais a ir viendo, que todavía quedan, porque de los que están en primera línea, un martes a las 11 de la mañana yo podía comprometer, porque esto es un proyecto de muchos profesionales, ¿no? Ya tiene gente, ya hay gente. Claro, ahí estábamos 20 personas esta mañana y hay mucha gente detrás, sí. Si no, yo no hubiera dado este paso no lo da Julio Comendador, este paso lo da un equipo. Entonces, ahí vais a ver que somos, como en Toledo nos conocemos todos, cada uno de su padre y su madre, hay personas que están en el movimiento vecinal de toda la vida, hay personas que están incluso en colectivos sindicales y hay personas que están gestionando en el sector de la banca, hay personas que están gestionando clubes deportivos. Entonces, en ese espectro, lo único que queremos es que se hable de Toledo y de los problemas que esta ciudad tiene, que tiene unos cuantos y muchos enquistados demasiados años, ¿no? Vale, y ya para terminar... Pero además de los problemas, sí. hablen de soluciones, que es lo importante también. Bueno, y o sea, una que cosa- aporten a ver la novedad, ¿no? Sí. Porque Aquí ya los sabes que yo problemas como hay buen que- ingeniero a Te todo vas a problema quedar- le voy a poner te vas una a quedar con solución. nosotros. Importa, digamos, en el político Sí. novedoso como es él, Ajá. a mí me importaría más la parte positiva que la, Eso parte, es, que la parte efectivamente. negativa. Entonces, cuando me hagan el discurso, por favor, Muy bien. coger la vía, Sí. la vía de Estos son ponernos todo alegres. propuestas, como vais a ir viendo, Has dicho pero que- efectivamente hay que hacer un diagnóstico. Pero sí, has sí. dicho que no va a ir el eje de la campaña de Primero Toledo de tu formación en el debate nacional, sino en el debate Totalmente. local. Bueno, necesitas 1.500 firmas. Claro, ya aprovecho también De porque esto lectores. es la campaña que necesitamos de ir concienciando a la gente para que entienda que esto no es un partido político, esto no tiene unos estatutos con una ideología, no hay nada de eso. Vamos a ser todos simpatizantes. A partir de hoy, que ya está activa la página web primerotoledo.es, la gente libremente puede acceder como simpatizante. Y desde el 3 de octubre, que se convocan las elecciones, al día siguiente ya se pueden ir registrando. Lo suyo es hacerlo físicamente. El 3 de abril. 3 de abril, ¿qué he 3 de dicho? abril. Bueno, no Sí, lo he dicho. ya- 3 de abril, pues 3 de el 4 de abril, el que ya es el mercadillo del martes, os voy avisando que en ese día del mercadillo del martes ya va a estar Primero Toledo en la calle Bueno. pidiendo firmas para que los toledanos avalen que podamos presentarnos y luego ya cada uno en mayo que vota quien quiera. Pero quédate hoy porque hasta el final, porque quiero que opine del debate nacional, Aquí ¿vale? estamos. Y de una cosa que ha pasado este fin de semana aquí en Toledo, esto sí que os Perfecto. afecta a todos. No quiero pasar por alto la muerte presuntamente a manos de un amigo, de un hombre de 31 años en la madrugada del pasado domingo, que fue apuñalado durante una disputa tras una noche de fiesta en Toledo. El detenido como presunto autor de la muerte de Xavi fue enviado a prisión provisional ayer, comunicada y sin fianza. El juez decretó su ingreso imputándole de forma provisional el delito de homicidio doloso. Y en el momento de su detención, ahí están viendo las imágenes, las tristes imágenes. Estamos viendo las imágenes que se produjeron este domingo. Ahí se están llevando precisamente al presunto autor. Fueron a buscar el cuchillo, fue la policía a registrar el arma presuntamente homicida. Se produjeron después, pues, en esa zona de Toledo, del polígono, graves disturbios donde tuvieron que intervenir fuerzas antidisturbios de Madrid. Un policía y un segundo detenido resultaron heridos por los altercados en la zona de las Malvinas, del barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo, conocido popularmente como el polígono. Y ese traslado pues provocó, ahí ven el fuerte malestar Antonio González Jerez, que provocó los enfrentamientos en un barrio muy querido y popular de Toledo, que se encuentra además muy triste, muy conmocionado por este trágico suceso, ¿no? La verdad que sí. Yo cuando vi las imágenes el domingo decía esas cosas. Decía, esto es algo que ocurre en otros sitios.
pero en Toledo no, porque no es una ciudad especialmente conflictiva. Es cierto que en el polígono llevamos una mala racha, también es verdad, ¿no? Pero el propio hecho en sí del suceso ya, pues, en fin, te hace pensar qué nos está pasando como sociedad, ¿no? Pero la segunda parte, que son estas imágenes, o sea, se produce un hecho delictivo con resultado de una muerte, y luego la reacción de la gente es lo que a mí más me llama la atención, ¿no? Yo no sé si es una cuestión de masa. La masa siempre yo creo que ofusca o nubiliza totalmente la claridad de ideas, porque yo en algún momento no sabía si gritaban al presunto asesino o a la policía, o a los dos a la vez, ¿no? Y dices, pero bueno, si los policías están haciendo su trabajo, dejarlos tranquilamente, porque están esclareciendo un crimen en este caso. Pero claro, la masa se une, unos chillan, otros no saben, ven que chillan, se suman al griterío y al final hacemos una sociedad un poco, en fin, un poco loca. Yo sigo pensando, y sabéis que lo he dicho en todas las tertulias en las que participo, que falta cultura en este país, falta cultura y falta educación. Y estoy absolutamente seguro que si hubiera más de ambas, no nos encontraríamos casos tan bochornosos por un lado y por el otro, como los del domingo en el polígono, ¿no? Es más, es que el tema de esto es que estoy absolutamente seguro que mucha de la gente que estaba allí creo que no sabía ni lo que estaba haciendo. O sea, a ver si me explico. O sea, creo que tú ves una marabunta de gente tirando cantos y estoy seguro que muchos decían, bueno, pues si tiramos cantos, espera, que cojo otro y también le tiro yo. O sea, es absolutamente dantesco y de verdad se necesita dar un giro a esto y se necesita fomentar más la cultura en este país. Sí, hombre, yo creo que la cultura de la seguridad también hay que ponerla sobre la mesa y tenerla un poquito más avanzada quizá, ¿no? Quizá. Lo mismo que, por ejemplo, en El Salvador se están cargando las pandillas. Sí, además drásticamente. Bueno, pues, pero eso es con una actuación desde el poder, quiero decir, lo tienen pendiente. Yo creo que si aquí se están generando violencias sociales de algún tipo, pues de alguna manera había que tener también la prevención de trabajar con los sistemas de seguridad para que ciertas cosas no ocurran. Porque no sé por qué ahí tenía que haber una serie de gente persiguiendo a unos policías que llevaban a un delincuente por delante. Yo creo que la seguridad... Hoy publicamos en ABC ya que se reclaman, no sé si son 400 efectivos más, ¿no? Es decir, cuando las cosas se van saliendo un poco de madre, se van produciendo más hechos complicados y a la hora de hacerlo frente hay, en fin, dificultades, pues a lo mejor hay que invertir en eso, ¿no? Julio. Es que antes hablamos del buen uso de las redes sociales, pero aquí estamos en una época donde cualquiera con un móvil puede grabar un vídeo, en redes sociales cualquiera puede poner cualquier cosa, ahí estaba pasando de todo, ahí vemos hasta personal de limpieza del ayuntamiento corriendo, es que se ve cada cosa. Entonces es verdad que se dijeron tantas cosas, a mí no paraban el domingo de llenarme los mismos vídeos con distintos comentarios, pues este fulanito, lo conozco, el hijo de no sé quién y tal. Así que es una pena, porque en temas de seguridad donde se tiene que trabajar con tanto sigilo, parece ser que vinieron policías nacionales incluso de Madrid. Que sea esto tan voz populi, tan efecto llamada, lo hemos visto que hay las televisiones nacionales, con nombre y apellido, de fulanito conoce a tal, muy difícil, porque si no, no lo vamos a solucionar. Ayer mismo, tras el suceso, el presidente castellano-manchego, Emiliano García Paje, mostró a disposición del gobierno regional, es una noticia que habéis recogido todos los medios, la disposición del gobierno a colaborar en la puesta en marcha de una comisaría de Policía Nacional que dijo no tanto por los sucesos acaecidos este fin de semana, sino porque es un barrio con más población que muchos municipios de la región, y por la expectativa de crecimiento del polígono que está proyectando este barrio. Es que el polígono es más o menos como Illescas, más o menos 30, son 30.000, Julio, más o menos, o 20 y tantos mil. Bueno, más o menos, miras arriba, miras abajo, ¿no? Y lógicamente, en este caso, de una población como Illescas, pues tiene su dotación de policía, de guardia civil y demás. Y además, Toledo tiene la peculiaridad de que son 12 kilómetros de distancia entre un barrio y otro, con lo cual, esta dispersión anómala, pues te vas hablando de ciudades como Talavera en la comunidad, Albacete, ninguna tiene esta dispersión. No está partida por ningún eje, ni por algún parque, ni nada por el estilo. Entonces, claro, en sí misma parece que sea una cosa lógica que se instala allí un servicio de seguridad.
Ya le estás dando una idea, Por Julio, ejemplo, para pero sí, a la ver. cohesión de la ciudad. No, viene de Emiliano García Paje. Milagros también Pero habló de la Toledo es policía una ciudad- local. Toledo- Son temas que se han repetido toda la legislatura y ahora hemos vuelto a sacarlos Sí. en Pero previa Julio, campaña electoral. Toledo es una ciudad segura, os lo pregunto a los cuatro, es una ciudad segura. Sí, yo Es hasta la ahora, sensación que tenéis. Talavera también. Mi que nos experiencia particular es que es ven. así. Lo que pasa es y- que cuando hay un, por ejemplo, lo de Halloween, que vi, Sí. que todavía está, es un Está caso que sin todavía resolver. está sin resolver. Unas imágenes que hemos visto de este fin de semana en Talavera, en el centro de la calle San Francisco, de un energúmeno pegando patadas a una mujer. Cuando vemos, claro, no estamos acostumbrados a Es tanto que, suceso vamos a ver, como en otros sitios. Hace 15, 20 años seguramente sucesos como esos se producían, Y no pero se no había conocía. nadie con un móvil Con un grabando. móvil, claro, Es claro. decir, no somos capaces de hacer ahora mismo la estadística de hace 20 años. Lo que sucedía. Pero es verdad que Pero va por- es que hoy es que no hay. La noticia sí. es que no haya una imagen, una foto de algo que haya sucedido. Esa es la noticia. Pero es verdad que va por barrios, ¿eh? Quiero decir, ayer yo he escuchado a la alcaldesa decía, es que esto no va a estigmatizar el barrio del polígono. Bueno, chicos, las cosas hay que hablarlas. Quiero decir, yo, por ejemplo, el tema de los suicidios, hemos roto ya ese tabú de hablar de los suicidios para ponerle freno. Pues no pasa nada por decir que el polígono industrial, en relación a otros barrios de Toledo, tiene más problemas de seguridad que los demás. Yo en mi equipo, y por eso es lo que hablábamos antes, yo llevo una persona que vive diariamente falta de convivencia y problemas de seguridad en el barrio del polígono. Vive en esa zona de los barrios, de los pisos negros que todos conocemos, y yo diariamente, esa persona me ha tenido durante toda la legislatura contándome lo que ahí pasaba. Y yo lo saqué una vez en un pleno, cuando hablábamos de la ocupación, veníamos hablando de temas nacionales, la ocupación, y digo, no, vamos a hablar de Toledo. Y no pasa nada, ¿eh? Por decir que, por ejemplo, en el barrio del polígono, Sí, claro. los episodios de falta de seguridad y convivencia son más acuciantes respecto a otros barrios. Bueno, señor. Fíjate que no estoy de acuerdo. A ver. O sea, sí creo efectivamente que esto también ocurría antes, pero creo que la locura colectiva que se está produciendo ahora mismo, o sea, creo que vamos a peor. El ensañamiento que se ve ahora mismo en las peleas y en los comentarios, Bueno, incluso en el ambiente político, Los chavales, no lo he visto nunca. Los vídeos de peleas que se están poniendo, yo no sé cómo esto YouTube o, por ejemplo, las redes no lo cortan, ¿no? Porque entre adolescentes de colegios de España, Es de que este se país, fomenta que esa se están violencia pegando como chicas de las contra armas, chicas, de chicos las contra armas, es que es algo que dice, Claro. bueno, es que con esa frialdad y esa naturalidad. ¿Y dónde va alguien, Antonio? cortarlas. ¿Dónde va alguien con una navaja? Alguien que ¿Cómo sale que de lleva copa, una navaja en el alguien que bolsillo sale, para usarla? Si la alguien llevas, que no sale la de llevas. copas con La una navaja, probabilidad de que la ¿a qué utilice- va? ¿A cortar los limones del gin tonic? Sí, ¿A no, qué no. va por qué va con la Si navaja, la lleva, Antonio? tiene Tú que has probabilidad sido de profesor, utilizarla. ya has Si tenido no a la gente llevara, ahí no. educando. Venga, a ver. A ver. Hombre, yo creo que llevar una navaja hoy día no tiene sentido. Quiero decir, ahora no vivimos como cuando íbamos al campo y había que, la barra de pan había y que el cortar palo el pan, duro, el el cacho queso, chorizo y el te la queso y comida. pelar el palo duro. palo ¿no? duro. Llevar una navaja ahora es una Es cosa sospechoso, ¿no? anacrónica. Quiero Pues ya decir, está. so pena que la quieras tener ahí pues para chulear. Sí, solamente es para las malas relaciones personales, es así. Sí, no, pero vamos a peor, ¿eh? Y- los y- institutos, por ejemplo, están poniendo Sí, cámaras hombre, de seguridad por supuesto, porque van a peor. por supuesto. Si es que, Parecen es con que el que pistolas, digamos los esto no institutos. significa que demonicemos nada, es ser realistas. Claro. Y hay que poner Bueno, medios. vamos a hablar de una realidad. Después, lo voy a adelantar, tenemos un nuevo lío a costa de las pensiones. Vamos a salir, bueno, esto no es un tema nacional, es que es un tema de Castilla-La Mancha y de todo. Tenemos un nuevo lío a costa de las pensiones tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para diseñar esa reforma de las pensiones y que ha provocado una cascada de reacciones críticas, sobre todo desde el sector empresarial. ¿Es una reforma adecuada? ¿Viene en el mejor momento con el horizonte de la inflación? ¿Se va a tocar la nómina de trabajadores? ¿La aportación de empresarios y autónomos es la correcta? Pues la verdad es que hay muchos interrogantes. Y la otra verdad es que creo que necesitamos que nos informen adecuadamente porque, como digo, ya hay polémica y cascada de reacciones por esta reforma de las pensiones. Ya hay sectores como las familias, como digo, los empresarios, como los autónomos, que ven la propuesta negativa. Califican como una barrera al empleo y los economistas lo tachan ya de un gasto inasumible. Enseguida hablamos de las pensiones en el Braserillo. El Braserillo, como cada martes, en su pantalla cercana, en Teletoledo, para gran parte de Castilla-La Mancha y también en la Comunidad de Madrid, que nos ven también en el sur de la Comunidad de Madrid. Bueno, analizando la reforma de las pensiones, yo sé que esto sería para esa mesa que tenemos aquí
de economistas, con los profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha que vienen hasta nuestro programa con Juan Ignacio de Mesa, pero se lo voy a preguntar a Antonio González Jerez y a Carlos y a Julio Comendador y a Antonio Llán, a ver qué piensan de esta reforma de las pensiones del Gobierno, que ha arrojado un diagnóstico que considera una universidad madrileña, la Francisco de Vitoria, con toda solvencia. Hay un observatorio económico de esta universidad, la Francisco de Vitoria, que ha analizado la reforma de las pensiones del Gobierno y ha arrojado un diagnóstico que considera como una propuesta negativa, incluso para los pensionistas, pero también para las empresas, para la economía y para el empleo. Este observatorio económico, tras su estudio, ha emitido su diagnóstico que podemos resumir en varios puntos. La subida de la cotización adicional iniciada este año supondría una barrera al empleo, pues encarece la contratación de los trabajadores y merma la renta disponible. La imposición de una cuota adicional a los trabajadores, con base máxima, con subidas incrementales, puede suponer también una fuga de talentos profesionales hacia otros países, con lo que se perdería también valor añadido. Y también recaudación. El aumento de las pensiones no contributivas supondría un gasto inasumible, incentivando algo tan negativo para la economía como es la economía sumergida, de forma que pueden disminuir con ello los cotizantes y la recaudación. Un paso más en transformar una economía productiva en una economía subsidiada. La previsión del Gobierno de recaudar 15.000 millones de euros anuales, aunque se cumpliesen, no serían suficientes para compensar el incremento de pensionistas y de cuantía de las pensiones. Y no habría, por tanto, ninguna contención del gasto, sino más bien un incremento del mismo. Una subida abrupta de cotizaciones que podrían dañar seriamente el mercado de trabajo, y es más largo el diagnóstico, pero hemos entresacado del estudio lo más destacado. Bueno, más o menos para que tengáis un poquito en cuenta lo que ha dicho este Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Creéis que abordar, Antonio González Jerez, con estas medidas el Gobierno, el verdadero problema del sistema de pensiones, que es urgente, va a cambiar en positivo? La verdad es que después de lo que has dicho, ¿qué puedo añadir yo? Esto lo ha dicho gente que estudia economía, ¿eh? Te puedo decir amén y tal, pero yo creo que además esto es un asunto que interesa y a mí, ya que me pilla cerca, pues con más... Vamos a ver, es una cuestión matemática, es decir, si todos sabemos que vamos a ser más los que vamos a sacar para una pensión y menos los que aporta para las pensiones, claro, ya para empezar, esa ecuación no sale muy positivamente. Digamos, remedios o parches que se ponen. Una subida en las cotizaciones de los que más ganan, y también que las empresas aporten más. Con lo cual, lógicamente, si a un empresario... podemos aportar más. No, si a un empresario le va a costar más, claro, no contratará a menos o incluso despedirá. Es así. También todo esto se hace de una manera muy acelerada, porque estamos ante unas elecciones, no hay que olvidarlo también. Europa exige, y yo ya no sé si Europa ya mira con lupa o no mira con lupa. Yo creo que Europa dice, venga, vamos a ver si esto lo arreglamos de aquella manera, y en fin, que venga, que España ha aprobado este tipo de medidas o de sistema para las pensiones y adelante, porque si no vamos a dar la imagen de que aquí no sabemos resolver nada, con lo cual es otra circunstancia negativa. Pero es que, insisto, es la primera ecuación muy sencilla. Si ingresas menos y tienes que pagar más, eso es insostenible. Tú eres como los más agoreros, Carlos, que dicen que esta reforma mermará la competitividad de las empresas y la renta también disponible de los ciudadanos. No tengo la menor duda. O sea, estoy absolutamente seguro. Por eso eres un agorero. Yo soy un agorero y Pedro Sánchez es un iluminado que está con un nivel cultural por encima de todo el mundo, ¿no? Porque solamente a una persona como este hombre se le ocurren de verdad estas cosas desde mi punto de vista. ¿Tú cómo te has tomado esto? A ver. Mira, la cuenta es fácil. O sea, y además yo creo que es entendible por cualquiera. O sea, si la hucha de las pensiones ya está en un estado maltrecho, si tú ahora estás motivando unos incrementos como los que están motivando de las pensiones casualmente en un año electoral, pero seguro que es casualidad y yo soy el agorero, ¿no? y el imbécil y demás, ¿no? O sea, esto tiene un efecto electoral clarísimamente, Jesús. Pero donde quiero llegar con esto es que, desde mi punto de vista, esto es comprar ilusiones de la gente, es comprar ilusiones. Y lo que no podemos hacer es
para conseguir que esto se reactive es más gasto público. ¿Por qué? Porque el gasto público no sale de que llaman al Banco de España, como en La Casa de Papel, y dicen, dar más vueltecitas a la manivela. O sea, esto no sale de ahí. Esto sale de tu empresa, esto sale de mi empresa, y esto sale de las empresas que intentamos generar empleo y que intentamos que esto vaya adelante. Es así de sencillo. Y cuantos más nos aprietan, la única solución que tenemos es la de decir, mira, o dejo de crecer y digo, hasta aquí, y no doy el siguiente paso, que a lo mejor podía contratar a un par de personas más, o tan sencillo como decir, oye, mira, cierro o vendo o no contrato. Pero claro, no podemos estar constantemente porque tenemos chepa. Dicen ahí, ya de estar cargando con tanto. En ese estudio dicen, el talento se podría ir porque los trabajadores van a tener que cotizar más, los empresarios cerrarán, los autónomos ya pobrecitos. Esto ya son como están olvidados en el desierto, ¿no? Por tanto, Antonio Illán, hay que abordar con determinación y fuera, como dice aquí Carlos Muñoz, del juego político, una reforma de las pensiones que garantice su sostenibilidad, que mire al futuro, que contemple sobre todo el crecimiento de pensionistas, la esperanza de vida y algo muy importante, el reemplazo, lo ha dicho antes Antonio, de la población activa, de los que tienen que currar para garantizar la viabilidad del sistema. Ponte, por favor, en la piel de ese pensionista. Yo me pongo en la piel de quien haga falta. Venga, la piel de pensionista defensor. Lo que no se puede es hacer catástrofe de un proyecto de reforma de las pensiones progresista para España que lleva a Europa y que Bruselas lo avala, ¿no? Lo avala porque el cambio era necesario. El gobierno además logra un acuerdo con la Comisión Europea para las pensiones sostenibles, no catastróficas y que todo se va a ir al garete, como dice Carlos, sino precisamente para que la sostenibilidad de las pensiones pase por primera vez por el aumento de ingresos y cotizaciones y no en lugar por rebajar el gasto. Pero es que no llega, es que no llega, Antonio, que no llega. Hay toda una serie de medidas, si os leéis recaudan el asunto. 19.000 euros frente a 68.000 que hacen falta. La solución de España no pasa, por ejemplo, por alargar la edad de jubilación, ¿no? Porque ahora se está poniendo más un poco el foco en el sistema de ingresos y no gracias a la merma del gasto. Pero Antonio, tú eres una persona inteligente. Pero es que hay que ir a los detalles, que yo no tengo aquí ahora mismo la ley, todo el documento delante, sencillo, ¿no? Cualquier ocurrencia que se le ocurre al presidente del gobierno la pagamos los autónomos y la empresa. No, es que lo primero que no se puede decir es que esto es una ocurrencia del presidente del gobierno. No, es una brillantez. La reforma progresista de las pensiones, o la reforma de las pensiones que se lleva a Europa, por supuesto las hacen los economistas del Estado, no la hace Pedro Sánchez con su mujer y su suegro en su casa. Antonio, cualquier ocurrencia y sigo manteniendo ocurrencias, lo pagamos en los autónomos y la empresa. El ministro Escrivá tendrá pues los asesores de la pandemia que tenía Pedro Sánchez eran fantásticos. Pero ¿cómo va a pagar una nómina de una pensión de 3.000 euros un trabajador que gana 1.100? ¿Ahora cuánto tocamos? Que lo estamos escuchando. Dímelo. ¿Ahora cuánto tocan? Vamos a ver, ¿cuánta gente está trabajando? Por favor, darme el dato ese, que no le tengo ahora mismo, que se está poniendo. ¿Cuántos trabajadores trabajan para un pensionista en España? Tres, eran tres. Había un baremo ahí, ¿no? Mirad el cómputo de las pensiones. 2 o 3, ¿no? ¿Sobre qué se hace? Sí. O sea, habría que ver, no todo el mundo va a ganar 3.000 euros o lo que sea. Déjame. Hay primer punto, periodo de cómputo de las pensiones. Que la gente del baby boom tuvo mejores sueldos. Bueno, pues bastante mejores sueldos. Antonio, déjame, escúchame que te dé la cuenta. Pero déjame que termine un poquito. Sí, termina. Venga. Pero antes, mientras lo buscas, yo te digo. No, si lo tengo aquí muy clarísimo, ¿no? Por ejemplo, ¿tienes la ley entera ahí? No tengo la ley entera, tengo unos resúmenes y tal por saberlo, ¿no? Pero, por ejemplo, dice, aquí el mejora, pues las mujeres, por ejemplo, que hablábamos en el primer punto, salen bastante beneficiadas, ¿no? El aumento del complemento por la brecha de género, pues es una cosa muy interesante de la ley de las pensiones. Si el mecanismo de equidad intergeneracional
trasladarlo. Es importante. Vale, es su opinión, déjame. Es que no hay cantidad de cosas. Venga, O sea, Julio. No es Antonio, catástrofe vale, pura y dura. es su opinión, respetable. con esto Julio. No es su opinión, son datos sacados Vale. del documento. El observatorio de la Universidad de Francisco de Vitoria Es no te que da. el observatorio de la Pero que te va a Universidad dar un- Francisco de Vitoria, que es una cosa Esos son pues, economistas no falta- malos. muy Eso es malo. orientada. No faltes el ¿Pero qué te va a respeto, decir el no informe faltes del el gobierno? respeto. Pues, ¿Qué ¿qué va te a traigo a la decir? Pompeu No, Fabra o a la por favor, Complutense? Me ¿Quieres da que- igual, me Claro. da igual. No, pero a quiero Francisco decir, Vitoria no ¿por qué te das tú gusta? más credibilidad al documento A la del inversa que lo estás Francisco haciendo Vitoria que al documento del gobierno, que está hecho por economistas? Porque de verdad Porque te lo los digo, de Vitoria son porque independientes. doy muy ¿Cómo que poca. independientes? Te voy a decir por qué. Porque son creo independientes. Que 2 y creo- 2 no son 8, Los que del 2 y 2 no son gobierno- 8, que son Los del 4. gobierno es el mismo que el del CID, porque que no- doy, que son no, independientes. déjame que le conteste, porque doy muy poca credibilidad al gobierno socialista. ¿Cómo que va a tener poca credibilidad? No, que doy yo, poca Jesús no, Olmedo. ninguna. ¿Cómo Usted que ninguna? Pero doy, Ninguna, Antonio. doy poca credibilidad. En el Julio momento- Comendador, venga. Venga, hoy es que he venido menos cañero que venía a hablar de mi libro. Entonces, justo esta mañana, A ver. hablando del proyecto de Ciudad para Toledo, utilizaba la palabra sostenibilidad. Esta que utilizamos tanto y que os he oído a todos, sostenibilidad, sostenibilidad. Y quiero hacer también durante estas semanas mucha pedagogía con la palabra sostenibilidad, De las porque pensiones. yo la usé en su momento en los estudios de urbanismo, y sostenibilidad, que lo usamos malamente, es para cualquier política pública satisfacer necesidades actuales sin comprometer las futuras. Ahí está. Las actuales sin comprometer las futuras. Entonces, el debate de las pensiones podemos estar a matacaballo, a corto plazo, pero lo que nos tenemos que preguntar de fondo es si estamos comprometiendo o no las generaciones futuras. La respuesta es obvia, que la estamos comprometiendo. Totalmente. Entonces, todos esos pines de Agenda 2030, sostenibilidad, hay que hacérnoslo mirar, porque utilizamos mucho la palabra, pero a la hora de utilizar políticas públicas, con la palabra sostenibilidad, en este caso, yo creo que no estamos llegando. Julio, la sostenibilidad no solo es presente, precisamente la sostenibilidad. Sostener algo es tenerlo en proyección de Para no futuro. comprometer el O sea, futuro. pero no para no comprometerlo, sino para sostenerlo, para que el futuro sea positivo. Es decir, tú no puedes hacer una reforma de las pensiones que te cargues el futuro, las haces sostenibles Y entonces- si las estás adecuando al modelo de sociedad. Pero, Los números Antonio, no salen, ¿por qué se Antonio. ponen en contra? ¿Por qué están en contra empresarios, autónomos, familias, Bueno, pues porque, incluso ¿por qué trabajadores? están en contra muchos de que suba el salario mínimo interprofesional? Que se puso toda la parte empresarial en contra de la Como subida sigan atizando del a los salario empresarios mínimo. y a los autónomos, Pero si no no es una sé, cuestión de atice. como sigan si no atizando y subiendo cotizaciones si no es una cuestión a de empresarios y atice, autónomos, los salarios no más van a altos, poder pagar pensiones. los salarios Así de más claro. altos Pero cotizarán más. si es- ¿Será Antonio, equidad la eso? situación es muy Meses y sencillita. meses haciendo cálculos, porque es que no salen las cuentas. Insisto, y al final incluso la Unión Europea dice, venga, vale ya, vamos la adelante. Unión Europea es ha así, avalado- es así, ha Antonio, avalado hazme caso. el cambio de rumbo hazme caso. de Te voy a las decir una cosa, pensiones. incluso cualquier jubilado que le hayan subido la pensión, los disparates que ahora se van a subir, estoy convencido que muchos de ellos estarían en contra, conscientes de que su nieto no va a tener jubilación, Vamos a no hablar va a tener de pensión, elecciones. porque Además, no va a llegar, porque no claro, salen las cuentas. Que, además, Porque nos estamos el electoralismo basando- es además una pieza fundamental. Es que dice, bueno, o la aprobamos ahora, o 9 millones de españoles, a ver a quién votan. Señores, vamos a hablar un poquito de la situación electoral. Julio, que esto te va a interesar. A ver, en Castilla-La Mancha no va a tener primero Toledo, la agrupación de electores, Municipal. no va a tener autonómica, no tendrá presencia autonómica en las elecciones del 28 de mayo, pero bueno, es que tenemos que hablar todos los Sí. días. Por cierto, que no solo Julio, hoy le hemos elegido pues por ser noticia hoy, pero van a pasar por aquí pues todos los candidatos, tanto de Toledo como de Talavera, y también a nivel regional, van a pasar por aquí por el Braserillo. Bueno, García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, daba por hecho y lo quiero analizar con vosotros, porque daba por hecho hace un par de semanas, vimos las imágenes también la pasada semana, que solo, con tilde, el PSOE, Sin tilde, da igual. pues para mí con tilde, porque Depende de que a ti te parecerá que es solo con ambiguo. leche, bueno, no es lo mismo tomarse un café No, solo, es adjetivo y no tiene... no es lo mismo tomarse un café solo como persona que solo con leche. Solo adjetivo no se Vale, acentúa. pues entonces, hace un par de semanas, el PSOE dijo Paje que el PSOE, PP y Vox podrían conseguir representación parlamentaria y que la suma de la derecha podría ser posible. Esa es la frase. Lo afirmó en el foro del Español y el Digital Castilla-La Mancha y lo hizo de esta manera. Véanlo y escúchenlo.
Con esta ley, evidentemente, la situación hace lo siguiente. El mapa es sencillo. Es muy posible que solo pueda haber representación del PSOE, del PP y de Vox. Están muy lejos de tener opción a tener diputado tanto Ciudadanos como Podemos. Lo cual hace, sincera y llanamente, que la diatriba sea muy sencilla y al mismo tiempo muy de vértigo, ¿no? O el PSOE tiene la mayoría suficiente para gobernar o se impone el PP y Vox. Y es posible, ¿eh? O sea, esto de que dar las cosas por ganadas, no, es perfectamente posible, perfectamente posible. De manera que casi las encuestas van bien, tenemos una expectativa buena, pero de verdad créanme que no hay día que no piense que realmente les pueden sumar los esfuerzos, ¿no? Sobre todo porque Podemos en esta región han nombrado un candidato que dice que hay que echarme a mí, o sea, que si hay que echarme a mí y hay que echar al PP y a Vox, pues se quedan con todo el Parlamento. García Paje, diciendo que es posible que gobierne. Posible. Bueno, claro, esto es lo que le ha llamado aquí al director de ABC, le ha llamado mucho la atención que sea tan... Enfatice. Que lo subraye, que lo afirme. Sí. Es posible. Yo lo interpreto de la siguiente manera, y vosotros creo que algunos también. Esto es un aviso a la izquierda, a la movilización de la izquierda de Castilla-La Mancha y a los indecisos, e incluso a algunos votantes que no saben a quién van a votar, para que voten a Paje como única alternativa, diciendo, oye, Podemos no cuenta porque es tirar el voto, así que o yo o la confluencia de Núñez y David Moreno, PP y Vox. ¿Tú qué piensas? Pues es que esto de primero de GB electoral, ¿no? O sea, tampoco es inventar la pólvora. En muchas ocasiones es o me votáis a mí, que os garantizo X, Y más Y, o viene una coalición que es perversa, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo natural dentro de la ingeniería electoral y no tiene más... De todas formas, no ha calificado Paje, quiero decir, él solamente ha hecho números electorales, sí. ha dicho claramente, dice, es posible perfectamente posible que solo saquen representación tres partidos en Castilla-La Mancha. Pues si sacan representación tres partidos y esos son dos, uno de extrema derecha, otro de derechas y el PSOE, pues o yo tengo mayoría absoluta o van a gobernar Núñez y Vox. ¿Y qué hay de ese rumor entonces eso es así. entre medios periodísticos castellano-manchegos y sociales de que podría, lo que acaba de decir, empezar a desmoronarse la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha? Bueno, eso es una hipótesis que la ha dicho el propio presidente, pero pues habría que ir a ver la realidad, ¿no? Quiero decir, ahora, yo no me arriesgaría a tener a Vox en el gobierno, pero bueno, eso soy yo. Yo no me arriesgaría a haber tenido a Podemos en el gobierno, pero bueno, pero le tuvimos 4 años y no pasó nada, ¿eh? O sea que no se cayó el mundo tampoco. Entonces, bueno, a lo que voy, pues a mí, ¿qué me parece? Pues me parece que Emiliano García Paje es un ingeniero de la política, me parece que es una persona que lo que acaba de hacer con esto es movilizar a su partido, movilizar a la izquierda, y que me parece pues que de verdad, porque además que lo digo de corazón y no lo digo con tono irónico, me parece que tiene un equipazo que sabe hacer muy bien la política y que sabe medir muy bien todo, y en este caso pues ha sido, sabiendo que era un foro muy abierto y muy tal, ha dicho lo que todo el mundo sabía, pero en el momento que lo dice el presidente, lo que ha dicho es, mucha persona de centro izquierda indecisa ha dicho lo que acaba de decir Antonio, corre, que perdemos. Y en clave electoral, Julio, lo que acaba de decir Carlos es lo mismo que el pasado fin de semana dijo el comité del PSOE de Castilla-La Mancha, que aprobó en su reunión por unanimidad sus listas para el 28 de mayo, destacando que las candidaturas socialistas están conformadas por un equipo de gente con solvencia y capacidad para gobernar y con mucho arraigo a Castilla-La Mancha, y que tras el 28 de mayo pues vuelven a coincidir, que hay dos opciones: o García Paje para defender, esto lo digo textualmente lo que dijo Sergio Gutiérrez, el secretario de organización del PSOE en Castilla-La Mancha, o PP y Vox para recortar en Castilla-La Mancha. A ver, es que en tiempo electoral en el que estamos diciendo tantas cosas... Vamos a escuchar de todo. Si de verdad Emiliano García Paje tuviera claro que Vox es un peligro manifiesto para los castellano-manchegos, hubiera tenido muy fácil haber hecho la reforma electoral
que tenemos en Castilla-La Mancha esta tan baja representación, que el ejemplo es galopante. En La Rioja hay 36 diputados que tienen 313.000 habitantes y aquí tenemos 33 con más de 2 millones de habitantes, ¿no? Y ahí sí, si hubiéramos entrado en esa representatividad, pues ya entraríamos con otra fuerza, las confluencias de izquierdas y tal. Pero al señor Paje le beneficia muy bien eso de conmigo contra mí para sacar rédito político, o sea que yo no sé dónde está el interés de los castellano-manchegos. En cuanto a las autonómicas. Es verdad que es difícil, porque claro, llevamos 2 elecciones donde ha estado pendiente de un hilo. Fíjate que Ciudadanos en las penúltimas se quedó a punto y luego entró con 4, así de golpe, y es porque la tercera fuerza es la que se queda en el limbo. Y está claro que 4 fuerzas matemáticamente es muy difícil. Pero que tú ya sin y mochila, si es Vox, es que hoy 14 de marzo, Julio, no tienes mochila en el braserillo. Sí. Ya no vienes por Ciudadanos, ya vienes como un por ciudadano eso digo más. que va a ser creo que va a ser muy importante la campaña. Y que va a haber equilibrio, que va a haber muy está importante igualada. la campaña, sí, lo tengo. Vamos, yo, por lo que se palpa, está la cosa como muy a 50%. La campaña, si normalmente son importantes, en Castilla-La Mancha lo va a ser más. Bueno, a ver, un dato más, Antonio. Habéis publicado vosotros que ayer medios y todos los medios nacionales lo han publicado, que daban como hecho que Núñez Feijóo, que el Partido Popular desde Génova daría libertad a los varones del PP para sumar con Vox si no hay otra alternativa, una circunstancia que se podría dar en las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha, donde dicen, donde se sume gobernaremos, es el diagnóstico que hacen desde las baronías. Pero si es que sí, ha sido lo que durante toda la vida en este país, en época democrática, ha sucedido. Hace décadas las coaliciones eran mucho más frecuentes en la izquierda. Izquierda Unida y el PSOE han gobernado comunidades o ayuntamientos, diputaciones, porque había siempre esa posibilidad de suma. Ahora ocurre en la derecha esa posibilidad. Y bueno, pues la vida es así, la política va y viene, entonces hasta ahora lo normal es cuando partidos que están en un mismo espectro político pues sumen. Si no ocurre eso, será por alguna cuestión muy particular, algo insalvable que ahora mismo no se me ocurre, pero lo que sería noticia es que no gobernara en una coalición. Yo creo que lo has dicho muy claramente, quiero decir, se cae por su propio peso, que no hace falta que el PP diga a sus varones que van a gobernar si sumando con Vox el gobierno cae de su lado, ¿no? Eso es evidente, lo ha dicho Paje claramente, quiero decir, y yo creo que no tiene más que hablar en ese sentido. Bueno, ¿Te imaginas una coalición PSOE-Vox en algún sitio? Pues, escucha, vamos a ver, yo lo dejo ahí. En Izquierda Unida hubo algunas, hay en Extremadura y demás, ¿se acordáis? Aquí, a ver, Antonio. Cuidado, toma falsa. Hay un partido, creo que el PP está gobernando aquí en un pueblo de la provincia de Toledo con Izquierda Unida. Vamos a ver, en Añover de Tajo, pueblo vecino mío, y tengo muchos amigos allí, hay un gobierno entre el Izquierda Unida y el Partido Popular. Además es una de las cuestiones que el PSOE de la provincia de Toledo tiene ahí como una espinita clavada y quiere recuperar. Yo antes vería un pacto entre PP y PSOE. Es decir, eso también. Ese es bastante más complicado. Ese sería bueno para el país. Ahora mismo, y Ramón Tamames, que... Bueno, señores, pues venga, se lo voy a preguntar. Antonio, ¿tú no crees que es más imposible un pacto entre PP y PSOE que entre PSOE y Vox? Yo creo que el pacto PP-PSOE es el más imposible. Imposible, es imposible. Si es que además han votado en el Parlamento. Bueno, votaron a favor y los otros estuvieron en la ley del sí. Que os tengo que preguntar para haber moción de censura. Oye, vamos a tener una moción el día 21 y 22 de marzo. Bueno, y también están... Eso es como la feria de Valdemorillo, sí. ¿no? También están en el aire los casos de... Te cata minuta. Sí, a mí me gusta más la de Olivenza. También están en el aire los casos a nivel nacional, a nivel Canarias, y quién sabe los que podrían salir a la luz. Algo muy triste, cuando hablamos de corrupción, que no nos extrañaría nada viendo cómo se suceden los acontecimientos. Lo de los árbitros de fútbol, lo del Fútbol Club Barcelona, bueno, no tiene nada que ver, esto lo incluyo, aunque no tiene nada que ver con la política, ¿no? O sí, Antonio, quién sabe. Ya no nos sorprendería nada. Bueno, la corrupción, que brota como las un flores. árbitro se presenta por el déjame que haga eso que hacen mucho en los programas de televisión del corazón, que es cebar para cuando vayamos a publicidad, para que la gente se quede en el último tramo.
Vamos a ver, eso se llama el término televisivo cebal. Sí. Para que los que están ahí ya casi a punto de doblar un poquito la pestaña, quédense un poquito al filo de la medianoche con nosotros, porque la corrupción brota como las flores en primavera. Y esto de verdad es tristísimo, aunque lo diga así. ¿Hasta qué punto pueden influir los acontecimientos nacionales en la actualidad política de la Comunidad de Castilla-La Mancha? Con Jerez, con Illán, con Comendador y con Muñoz, lo resolvemos enseguida aquí, a partir de los buenos consejos que nos llegan en el braserillo. Pues señores, ahí está el caso del Tito Berni, están otros casos de corrupción, aparecerán, esperemos que no aparezcan por el bien de la sociedad y de, como decía Julio y Antonio, de la sostenibilidad de un país, ¿no? Que es muy triste. Pero claro, la pregunta está ahí. Ya todo el mundo conoce, y en todos los medios periodísticos se ha conocido, y en la sociedad misma conoció, que aquellas últimas elecciones de Zapatero como presidente del gobierno se llevó por delante a un montón de alcaldes del Partido Socialista por delante, y hay casos muy cercanos, como en la provincia de Toledo, ¿no? En la misma ciudad de Toledo, con alcaldes que funcionaban muy bien, que tenían de cara al electorado una mayoría importante, y que, bueno, pues Zapatero barrió por sus decisiones, ¿no? Ahora también cunde y se está extendiendo pues esa visión con Pedro Sánchez también. Antes me decía, y he sido bastante rotundo, no creo en o no doy credibilidad a este gobierno, no al socialismo, sino a este gobierno de Pedro Sánchez, que también podría llevarse por delante con sus actuaciones, con sus decisiones, con los daños colaterales que crea también su gobierno de coalición a muchos otros alcaldes. Ese es el miedo que hay en el PSOE, y a nadie se le puede esconder. ¿Hasta qué punto pueden influir los acontecimientos nacionales, incluso la política de Pedro Sánchez, en la actualidad o en las elecciones autonómicas? Empiezo por ti, Jerez. Vamos a ver, la, digamos, herramienta más próxima que tenemos son las encuestas, ¿no? Son encuestas nacionales, es cierto, pero que ya denotan una tendencia muy clara y nítida en este aspecto. Lógicamente, donde más, en este caso, se puede defender representante del PSOE es en un pueblo, en un municipio cualquiera, incluso en una capital mediana, ¿no? Pero no cabe ninguna duda que los efectos que tiene son muy importantes. Has hablado de casos extremos, ¿no? Pero ¿qué hemos abordado en este mismo programa al principio? El tema de la igualdad y de las manifestaciones, que si la ley sí es sí, del gobierno, las pensiones, es decir, ahora mismo la fuerza que tienen los asuntos nacionales en la sociedad es total y absoluta. Que luego en un municipio, en una ciudad, haya algún tema concreto, puede ser, ¿no? Pero ahora mismo el debate social está en aquellos asuntos que nos afectan a todos. Y la verdad que, en este sentido, las encuestas sí que te enfocan hacia un escenario muy concreto. O sea que el terremoto, el seísmo, ¿se puede notar o no, a tu juicio, Yo creo Antonio? que, en general, desde siempre, las políticas nacionales influyen bastante poco en las políticas municipales a la hora de que la gente vaya a depositar el voto. ¿Por qué razón? Pues porque en las políticas municipales, digamos que el candidato siempre tiene un plus de cercanía con la gente, de conocimiento directo de las personas. En aquella época de Zapatero. Bueno, y en la actualidad tampoco fue tan cataclismo como tú dices. Pregúntaselo a gente del PSOE. Pues a algunos les caería mal y a otros les caería bien. Pero no tiene... Creo que influye más el tipo de candidato y el tipo de candidatura que se hace que cualquier tipo de política general, que tampoco hay ninguna política general de Sánchez que puedas decir que es tan grave como que pueda afectar al alcalde de Torralba, ¿no? Oye, que te hayan subido el sueldo... Pero si es un gobierno que cada uno va por un lado. Permíteme, ¿Cómo que cada uno va por un lado? Es un ejemplo de gobierno, Antonio. No, por favor. Que no va ninguno por un lado. Carlos, que te hayan subido el sueldo, lo está diciendo, sí, el sueldo mínimo, por poner un ejemplo, que la reforma de las pensiones sea progresista, que los servicios... Cuando dices eso de progresista, es para vosotros, pero la gente que no es progresista no le va. Y para terminar el argumento de la importancia de los asuntos nacionales en lo municipal, yo creo que
la gente analiza poco, es decir, el votante masa no es tampoco un analista político de mucho detalle, ¿no? Bueno, hay también un voto emocional que es, a mi modo de ver, casi el 50% del voto, es más un voto emocional que un voto racional, en ese sentido. Es decir, que un voto que provenga del análisis de una situación económica general del país o de Europa, ¿no? Bueno. Yo lo veo así en las municipales, claramente. Contención, ¿eh? Queridísimo Antonio y Jan, estando de acuerdo contigo en que efectivamente el alcalde de mi pueblo, de Las Ventas con Peña Aguilera, un municipio de 700 personas en los Montes de Toledo. También habéis tenido una Qué buena violencia piel, ahí, una qué cosa, buena piel. una cosa rara este No, pero tiempo ha sido un atrás. daño colateral. Pues, le llevaron era para allá. colateral. Entonces te quiero decir, pues la gente vota, en este caso al PP, o vota a Luis. Yo personalmente creo que la gente vota a Luis, no vota al Sí, PP. eso es verdad, eso es cierto. Ahora bien, yo me pongo en un municipio como Talavera y resulta que tengo un gobierno que me está diciendo, dice no, o sea, y aquí permíteme que utilice nuevamente la palabra disparate del tema de la ley del sí es sí, y que tenga que aguantar una persona que digas, no, es que es porque los jueces no saben aplicar la ley, y que lo diga pues una señora con todo el bagaje que tiene Irene Montero, que es nulo, o que te entre una rata a tu casa y te saquen 3.000 euros y le das un zapatazo para que no muerda a tu hijo, o casos cuando me dices tú... No es que no tienes hombre, por dónde empezar, ¿no? Antonio, no me hay hagas de así, todo. no me hagas así como el Cristo Redentor de Sao Paulo, porque es así. Tú te quedas en el fleco y cógete las grandes políticas, ¿no? Que decir, Bueno, las perdona, que para un benefician- cazador eso es una las gran que política. benefician a la Antonio, gente. Para un esa cazador ley es una es gran así. política. O que tengamos que aguantar que digan que los gallos violan a las gallinas y cosas así. Bah, eso Pues sí. hombre, cuando te encuentras estupideces de este tipo, pues puedo ¿Tú te entender crees que en un pueblo, termino Antonio, puedo entender que en un pueblo se vote lo que te estoy diciendo a Luis y no al PP o al PSOE o al Cristo. Me da igual. Pero, Antonio, por favor, o sea, Para que ti sí que tiene repercusión. evidentemente... Para ti tiene repercusión. Toda. Lo de las gallinas que entran por las quesadas. Hombre, Eso. toda, o sea, evidentemente que se va a llevar por medio que Pedro Sánchez se va a cargar a muchos alcaldes de su partido, porque además ha tenido, y me parece inteligente por su parte, Por eso se desvinculan, el decir, por eso se desvinculan, totalmente, no quiero pero si es saber, que, a ver, que esto es así, que esto es así, y por favor, todavía vamos a dejarlo ahí, porque si hablamos de off the records, que yo he tenido conversaciones con dirigentes políticos socialistas en el que pedían en su día que Zapatero no viniera a dar mítines a Toledo Vamos a ver, y que no viniera a dar mítines a Vale, Castilla-La Mancha. un momentito. Antonio, sí, mira, a ver, te están llamando ahí Y los, es los así, gallos. y es así de sencillo. Antonio, vamos a ver. Antonio, mira. Antonio, de verdad, y yo no sé quién porque eres una persona mucho más ilustrada que yo, pero yo voy al sentimiento de la calle. Cuando has dicho que no, que efectivamente, Tú lo has sentimiento dicho. de la calle. El sentimiento de Sentimiento la calle en una votación municipal Pues te voy a decir por qué. vota más con la emoción de votar a Me Luis quieren- en pero su es que pueblo curiosamente que en votar al PP o al Decís que PSOE. Zapatero no se lo llevó, pero sí que decís que José María Aznar con el no a la guerra se llevó a un montón de alcaldes del Partido Popular por delante. Pues ahí sí que estamos de acuerdo, tendencias. ¿verdad? Yo no digo tampoco Sí, que se eso lo habéis llevara. dicho, eso lo decís. Eso se dice. Se dice La derecha en lo más siguió- interno del Partido siguió- Socialista. siguió José María votando Aznar, ¿o no, a señores? Aznar, El no a la guerra, el no a la guerra, Sí. eso se lleva a muchos alcaldes por delante. Claro, pero cuando es Zapatero el que se lo lleva por delante, pero Zapatero ahora es un gurú, también el Partido Socialista. No, esto Julio, es así. a ver qué piensa Julio. a Si ver. hay unas elecciones, como vienen ahora municipales y regionales, y los últimos meses hay un escándalo de corrupción que ahora puede que afecte más al PSOE, pues claro, coger una papeleta con la rosa y el puño, pues a alguno le cuesta, Antonio, por mucho que el número uno sea su vecina o su vecino que le cae muy bien. Entonces, eso repercute seguro. Es verdad que, claro, si la opción es un votante del PSOE, la que tiene es, que pasa a muchos pueblos pequeños, es o PP o PSOE, pues por sus narices tampoco va a votar al PP, o sea que a lo mejor lo piensa un poco, pero dice, ¿cómo voy a votar al otro? Y es así. Y por eso he hablado antes, cuando hablaba del 15M y demás, que la oportunidad que hemos perdido en este país de que los que de verdad veníamos a dar una alternativa limpia, fuera de corrupción, a los grandes partidos PP-PSOE, pues haya quedado la cosa así. Por eso, a nivel municipal, por lo menos sí que habrá algunos proyectos que sí que calen esa indignación por el tema de la corrupción, eso sí. Yo estuve en el 15M, es Sí. decir, en Sol, Sí. tiempo.
Y si a ti no te conociera nadie, ¿cómo te iban a votar? No, claro, está claro. Quiero decir, tú ahora te vas a presentar, pero necesitarás... ¿qué estás buscando? Un contacto emocional con la gente. Bueno, pero en su momento un ciudadano de turno en el 2015... Sí, pero mira, el ejemplo de Toledo, 2015 Ciudadanos sacó 3 concejales y eso fue por la corrupción de unos y de otros y del 15M. Y porque había una tendencia de ciudadanos... Claro, pero... Entonces sí que hay repercusión nacional. Al final te hemos llevado al huerto. Se nota aquí, Al final te hemos llevado al huerto. Pues tú pero bueno, Antonio dice que todo el lío que tiene Pedro Sánchez permanente... Es que no tiene tal lío permanente Pedro Sánchez. Ah, no. No, para mí eso es una confusión. Escucha, entonces eso es estoy equivocado yo. Eso es un karma. Después de leer los periódicos hoy. Es un karma. Lo que mejor me lleva de aquí es que yo no soy ningún facha redomado, porque soy entonces una persona que piensa como Emiliano García Paje. Le titulares. Bueno, pues, y como muchos socialistas. García Paje es del partido de Pedro Sánchez. Pues no piensa bien de Pedro Sánchez en algunos asuntos. La papeleta del PSOE de Castilla-La Mancha tiene el mismo símbolo que la papeleta del PSOE de España cuando la vayas a echar en la urna. Perdona, pero por eso te estoy diciendo, y dije antes, digo, importa cuando vas a votar el conocimiento emocional que tú tienes del candidato. García Paje siempre, igual que en su día Bono... Me estás dando tú la razón. No, Antonio, García Paje, si fuera tan bueno Pedro Sánchez y no tuviera tantos problemas, pues mira, la propia ley del bienestar animal se ha separado Castilla-La Mancha de España. Lo he dicho claramente en mi exposición. Si en algún sitio, en algún ámbito, se pueden frenar esos errores y equivocaciones gravísimas a veces del gobierno, es en un pueblo más pequeño, por supuesto. En tu pueblo, como decías tú, o en el mío o en el de al lado, ¿no? Pero, en fin, hay cosas que ya hasta los pueblos pequeños también tienen cierta influencia. Es imposible que acciones... habrá, claro. Pues acciones y las encuestas que marcan. ¿Tú te crees que en tu pueblo están con las encuestas de Tezanos? ¿Alguna vez? No, que la de Tezanos no, desde luego. Oye, ¿qué opináis? La más profesional. Venga, chicos, ¿qué opináis del debate de la moción de censura que ha sido presentada por Vox? Que ya se ha sabido que será entre el 21 y el 23 de marzo, lo supimos ayer lunes, con Ramón Tamames como candidato a la presidencia del gobierno, que podrá defenderla sin subir a la tribuna. Y para prosperar, por cierto, la moción exige recabar la mayoría absoluta del Congreso, 176 votos, o sea, un objetivo que se antoja inalcanzable dadas las posiciones expresadas por los grupos en las últimas semanas. Por cierto, hablando otra vez de Paje, ayer dijo que va a ser no una charlotada, sino una chirigota de Cádiz, lo que va a pasar con Ramón Tamames no dando visos. Bueno, es algo que no destaca esta noticia, ¿no? Yo creo que se ha ido convirtiendo con el paso del tiempo, además en estos tiempos actuales en que hay tanto debate y demás, en un esperpento, porque es así. Es que si a ti te dicen hace un año que va a haber una moción de este tenor, o sea, con los protagonistas que la protagonizan, valga la redundancia, dicen, no me lo puedo creer, ¿me estás haciendo una broma o qué? Y es así, y al final... Estamos en política, habrá que ver las motivaciones de quien ha presentado la moción de censura y con quién la ha presentado. Pero ¿tú crees que el defensor va a estar con los...? No parece muy seria, pero... Tú lo has dicho, no parece muy seria, y va a defender todos los... Es legal, quiero decir. Todas las premisas y toda la ideología de Vox la va a defender según allí. Él ha comunicado en los periódicos. O sea, es que es un balón de oxígeno a Pedro Sánchez gratuito y que es que no tiene sentido. El mejor parado. Es que no tiene sentido. Pedro Sánchez va a ir a lucirse, a decir no sé qué, en fin. Bueno, también puede ir el PP a lucirse, ¿no? No, el PP tiene más que perder que nadie en esa moción. El PP lo que ha podido perder lo ha perdido antes. Pero yo creo que ahora mismo, cuando llega la moción, me parece que... Algo tendrá que decir, o se va a callar. Pues ya dirá algo, pero no va con ellos. Lo mejor que puede hacer el PP es pasar desapercibido. No va con ellos. ¿Qué piensa Julio de eso? Bueno, al final será un debate, como pues un debate de Estado de la Nación, que a veces también son un poco insulsos, que donde cada uno contará su libro y ya está. Pero es verdad que se demuestra un poco lo que decía antes, que estos partidos que veníamos a cambiar las reglas del juego, pues eficazmente estamos demostrando y hemos demostrado que para nada, ¿no? Este es un claro ejemplo de, en la situación que vive ahora mismo el país, estar con un debate en donde cada uno va a vender su libro,
no va a hacer que se solucionen los problemas que tiene España. Está claro. Es casi la última vez que vamos a escuchar a Julio Comendador hablar de temas nacionales, porque hoy ha presentado, vamos a recordarlo, 14 de marzo, su apuesta electoral, que es una agrupación de electores, Primero Toledo, y ahí te vas a centrar solo en lo que interesa. Sí, por encima de todo Toledo, ¿no? Está claro, nada, a lo que me gusta además, no es por nada en especial. Yo siempre de formación soy urbanista, y cuando hice con esto del 15M que hemos hablado antes, que me movió un poco por dentro el meterme en la arena política, solo lo entendí desde lo local y de ahí nunca me voy a mover. A ver, ¿hay vida más allá de Pedro Sánchez? ¿Hay vida más allá de las políticas del gobierno? ¿Hay vida más allá de Vox, del PP? Pues claro, pues fijaros, ¿sabéis dónde hay mucha vida? Hoy les quiero hablar de una película documental que se estrena en los cines de toda España este viernes 17 de marzo. También en los cines de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, en Cuenca, en todas las provincias, y más cercanos en los cines Luz del Tajo de Toledo y en Arte 7 de Talavera de la Reina. Se trata de Iberia, naturaleza infinita. La historia protagonizada por un águila real que emprende una aventura de supervivencia a lo largo y ancho de la península ibérica. Vamos a ver ya imágenes que van a acompañar a mis palabras del tráiler de esta película, Iberia, naturaleza infinita. Ahí tenemos, desde las altas cumbres de la cordillera cantábrica, un águila real surca los cielos en un periplo lleno de historias sorprendentes que explora precisamente la naturaleza de la península ibérica hasta establecerse a vista de pájaro definitivamente en un nuevo territorio en las sierras del sur, en las sierras béticas. El recorrido le va a llevar también por las tierras y humedales de Castilla-La Mancha, donde se ha rodado parte de esta espectacular película, este relato, donde también aparecen, ahí tienen algunas de las especies más emblemáticas de nuestra fauna. Es la tercera película que va a los cines del director castellano-manchego y talaverano Arturo Menor, uno de los pocos especialistas del género en nuestro país, donde participan grandes profesionales del audiovisual español y que hemos tenido el honor de narrar. Este viernes 17 de marzo, si quieren disfrutar de una película rodada con la más espectacular e innovadora tecnología en estos momentos y que enseña la gran diversidad de nuestro país, no dejen de ir al cine a ver este estreno de Iberia, naturaleza infinita. Les aseguro que no les va a defraudar. Iberia, naturaleza infinita. Solo en cines. Seguro que le suena la voz, ¿no? Sí, me ha sonado esa voz, me ha sonado, ¿no? Fíjate, después de hablar de Pedro Sánchez y demás, esto te relaja un montón. Oye, ¿sabéis? La película es extraordinaria y te habla de vida también. Tú que has estado en la película, ¿saber si han pedido permiso al águila para grabarlo? Bueno, Sí. bueno, a ver, Belarra es estará, una película de estará Antonio de viendo, vida y muerte, porque evidentemente hay ataques del águila para sobrevivir, ¿no? A el ratón común, hay la lucha encarnizada de los buitres leonados. Eso es está también, bueno, la película también naturaleza. enseña algo, ¿no? Que son especies todas amenazadas y que una de las principales muertes del águila real en España no es una muerte natural, es provocada por los cables de alta tensión. Y que hay muchas especies que están muriendo también por los aerogeneradores, que se ha rodado también en aerogeneradores y muchos águilas también mueren. Bueno, y luego también el veneno, ¿no? Es un delito envenenar, utilizar cepos envenenados es un delito, y también aparecen zorros, jabalíes, animales. Imágenes espectaculares. La película es de lo mejor que hay, en la tercera. Con los documentales de las dos que Sí, he sí. pegado yo, ayer el último, Bueno, o sea, me encanta. Esto de la naturaleza me encanta. Un documental que también tuve la suerte y el honor de narrar de Arturo Menor, Wild Med, el último bosque mediterráneo, pues es el que más audiencia tiene en la 2, que se emite bastantes veces. Bueno, iba a hablar de los datos del paro y de los fijos discontinuos. Déjanos así Pero después con este de sabor esto, de boca. ¿cuántos minutos tenemos, Richie? 6 minutos. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de cultura, hombre. De cultura, y vamos a hablar de libros.
¿Tu hijo es el escritor más joven de España, podemos decir? Es el escritor más joven de España y de hecho está con el tercer libro. Ahora. Tiene 12 añitos recién cumplidos y está con el tercero. Y lleva tiene un poco, el tío extraordinario. Es de verdad, Vale. no es que sea mi hijo, es que lo es evidentemente, Sí, pero sí. me refiero que es un prodigio ¿Por de qué verdad. le da por eso y no le da por los videojuegos, que a lo mejor también juega a ellos, ¿no? Pero ¿por qué le da por la literatura y no le da Mira, pues por lo que habitualmente los chavales... Yo, de verdad, y lo digo sinceramente y lo digo con conocimiento de causa, yo creo que si a un niño de pequeño, pues eso, ¿no? Todos tienen su inquietud por jugar al fútbol, todos tienen su inquietud por jugar a videojuegos, evidentemente, pero si tú sabes cortarlo y sabes moverlo y sabes ir canalizando las emociones de un chaval y los vídeos que le pones, pues no son vídeos de lo que estábamos hablando, de peleas de la UFC, sino que le pones vídeos de cómo hacer experimentos caseros en casa, pues el niño se aficiona a eso. Es tan sencillo como eso. Y lo que hay que hacer es, desde mi punto de vista, y sabéis que me encanta la formación y que me dedico a ello, saber canalizar las emociones de los niños. Y enfrente tienes a un tipo que tiene un hijo que se llama Javier Ulises Sillán. Y que es que es uno de los mejores directores que tenemos en este país, que tenemos la suerte de que haya nacido en Toledo, que es el fundador y director artístico de Nereidas, ¿no? Y que actúa en muchas partes del mundo, como director de orquesta, ¿no? ¿Y él por qué decidió esto? ¿Por lo que habéis vivido siempre en casa, Antonio, o qué? No, hombre, mi padre cantaba flamenco, pero... Vale, pero la vena le viene a Ulises, ¿por quién? ¿O por qué? No, yo de pequeños a los dos hijos míos, de muy pequeñitos, pues digo, yo no sé tocar un instrumento, soy malo cantando. La música es una sensibilidad, es un lenguaje que hay que aprender y siendo muy pequeñitos les apunté a música. Les apunté a una escuela de música y luego pues ya quisieron incluso al conservatorio inicial y lo único que les dije, digo, cuando iban a coger instrumentos, digo, uno que quepa en casa y el mejor era el violín. Ha dirigido a grandes orquestas, sí, ¿no? Por ejemplo, dime una muy potente. Era muy buen atleta, Javier era muy buen atleta, que incluso en el Club de Atletismo Toledo y llegó a competir en campeonatos de España y llegó un momento en decir, oye, o la música o el atletismo, elige una cosa. Y eligió la música y a partir de ahí ya solo la música. Ahora no lo pregunto porque sale el amor de padre, pero yo quería poner ese ejemplo, ¿no? Que tenemos aquí a dos personas que han inculcado a sus hijos la cultura. Es que yo creo ahí que está, ¿qué es lo importante? Los padres tienen que... Él lo ha hecho con su hijo, yo lo hice con los míos. Claro. Uno fue por la música a ver, Julio, y otro no. Ese es el futuro, porque todo lo que hablamos aquí es no en detrimento, sino apostando por el futuro. Nosotros no estaremos aquí en unos años y son estas... ¿Qué queremos dejar a la gente? ¿Por qué luchamos? ¿Por qué protestamos? ¿Por qué criticamos? Porque queremos dejar una sociedad mejor, ¿no? El primer reportaje que hemos visto hoy en este programa. Claro, y no tener a gente como la Ángela Rodríguez Pan que diga esas burradas, porque hay muchos jóvenes que no son así. No son reflejos lo que se llama espíritu crítico. Espíritu crítico significa... A mí, yo me niego a decir... Estar informado, Antonio, aprender. Cuando dicen, no, es que los políticos o los que gobiernan en un pueblo o los que gobiernan son reflejo de la sociedad. No, la sociedad no es así. Julio? Sí, sí. A ver, yo, de hecho, en mi tema público... Los políticos son malos. Tampoco. En mi come. No, por favor. Y el tema este del canal de Toledaneando y tal, es yo que le doy a la cabeza para acercarme a los jóvenes, porque si no, hasta la tribuna de Toledo y tales, no lo leen los chavales, van a su puñetera bola. Entonces es difícil crear ese espíritu crítico, sí. Bueno, pero por el caldo de cultivo que hay, por las redes sociales, los móviles... Y, bueno, pero tienen que leer prensa. Sí, sí. Dices tú, pero tienen que leer prensa, Antonio. Tienen que leer que... No, pues por eso hay que darle al coco, Ahí, fíjate, no es una cuestión, una asignatura solamente que tienen que afrontar los medios de comunicación, como en mi caso. Yo creo que pido aliados en todas partes en este sentido. Y no me parece que esté pidiendo una cuestión egoísta, sino que yo creo que es algo positivo para todo el mundo. Sí, sí. No, aliados, claro, si los políticos mandan notas de prensa que son un coñazo, pues es verdad, al final... Bueno, y afortunadamente, Carlos, tenemos... Hay de todo. Por eso digo Señores, que tenemos políticos que son de vocación, que no van al trinque, no se puede generalizar. Cuando hablamos, es que los políticos son... No, ni todos los árbitros son como los de Negreira, parece presuntamente, ni todos los periodistas somos tan malos,
ni todos los escritores son tan mediocres. No, es que hay de todo. Y entonces, en cuanto a la política, pues evidentemente en Castilla-La Mancha tenemos ejemplos de políticos pues que de verdad quieren hacer un servicio a la sociedad, porque aquí tenemos al comendador que tiene su trabajo y dice, yo me puedo volver a mi trabajo, pero bueno, pues voy a intentar que mejore mi ciudad, ¿no? Bueno, Carlos, que ya termina. Una cosa muy rápida. Déjame, que no lo hago nunca, pero quiero mandar un besazo muy grande a una persona, que es a mi madre, que nos ha dado un susto ahora recientemente y afortunadamente ya está en casa y pues seguramente que sí. Ahora la llamaré, aunque tal, y darle un besazo, que ya se ha puesto por lo menos recuperándose, que quería hacerlo. Y a Julio, de verdad, desearle mucha suerte, porque de verdad es de los políticos que suma, y lo digo de verdad, no lo digo porque está aquí delante, sino que en una sociedad en la que está el nivel político tan bajito, Julio es de los que lo sube. Carlos Muñoz, Antonio González Jerez, Julio Comendador, gracias por haber venido. Antonio y Jan, suerte en tu proyecto. Y a ustedes, pues emplazarles dentro de 7 días, hablaremos con los políticos, los que vienen al braserillo, que son gente que pelea, como lo ha hecho aquí siempre Julio, y lo seguirá haciendo. Y por supuesto, pues emplazarles también a todos los programas que tiene esta televisión. Hasta dentro de 7 días, cuídense mucho e intenten ser felices.